me parece, se siente el viento fresco. Vamos con la conferencia, Germán. Comienza la conferencia de prensa del equipo de Cerro Porteño, Víctor Bernal. Pocos días marcaron muchos goles, sin duda que, más allá de que la tabla lo dice, se han acertado al puntero, Cerro va mostrando un signo de elevación si hablamos del nivel que van teniendo distintos futbolistas. Sí, la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que están realizando los futbolistas. Hemos tenido 2 semanas de entrenamiento importantes que nos dieron por ahí la posibilidad de trabajar un modelo de juego y nosotros sabemos de que a partir de lo que el futbolista entrega en cada entrenamiento tenemos la posibilidad de que lo haga de la misma forma en el juego. Felicitarlo porque la verdad que este grupo está fuerte, está con muchas ganas, está en crecimiento, está con chicos canteranos que hoy Fabricio llegó a su primer gol en primera división y eso me pone muy feliz porque fue parte de que esa sub-20 que tuve el honor de dirigir aquí en Cerro Porteño en la Copa Libertadores y él ha jugado como volante en esa posición que hoy jugó. Estamos creciendo, estamos entregándonos en cada segundo de entrenamiento y eso nos está brindando la posibilidad que los futbolistas se expresen también en el campo de juego y hoy con recambios, que también para mí es determinante que cuando ingresan los futbolistas siga sosteniendo la intensidad y el modelo de juego habla a las claras de que hay competencia interna y si hay buena competencia interna va a mejorar la externa. Pero bueno, tenemos que ser humildes, tenemos que seguir en la senda del trabajo y ojalá esto pueda ser un proceso de crecimiento para los futbolistas y que puedan posicionarse en buena forma como ellos se lo merecen. Bueno, video, ahí se termina. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Obviamente fue el tema del recambio, quería empezar un poco por ahí, pero como ya lo respondió, es ineludible consultarle por la situación que se vivió en las últimas horas con relación a Jan Fernández. ¿Hay algo que aclarar sobre él? Hoy no estuvo, que se hizo la cuestión de indisciplina, después celebrar el empresario. ¿Hay algo que aclarar sobre eso? Y principalmente por lo que se viene por el domingo, si lo va a tener en cuenta o algo que lo van a hablar internamente. El entrenador está en un rol en el cual tiene que tomar decisiones deportivas y las decisiones que uno toma lo deja con tranquilidad porque tiene su fundamento. Mi conciencia me lo indica y mi conciencia es el primer paso que tengo en mi vida, por lo cual amerita que pueda ser dueño de mi silencio en este momento. Los futbolistas todos están en condiciones de poder jugar el clásico, salvo Luis Rivero, que tiene una molestia. Sacándolo a Luis, cualquier futbolista va a defender esta camiseta con honor y con una gran entrega al día domingo. En este primer 780 Profe, buenas tardes, un saludo para todos, felicitaciones por el triunfo. Quiero un poco con la consulta, respetando lógicamente de su respuesta, profe, porque conozco un poco molesto con todas estas situaciones que se tomó en estos días. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Le dijo algo ya Fernández? ¿Usted también pudo hablar con él en privado? ¿Cómo se manejó este tema, profe? Y tengo que ir un poco con esto. Él está totalmente descartado de la casa porque me parece que por aquí puede ser toda la nación para atrás. Se jugó un lindo partido. Hicimos 5 goles. Y te dice que soy dueño de mi silencio. O parte más. Matías Cuevas, Territorio 1009. ¿Qué tal, profe? Felicitaciones por el triunfo de esta noche. Preguntarte por la actuación puntual de Rafael Carrascal, hoy un gran partido, un doblete de hecho, recordando para el hincha de Cerro Porteño lo que fue en sus primeros 6 meses aquí en la institución, pero preguntarte por su posición, jugando de lo que sería el clásico 10, contrario a lo que era antes que se le ponía en posición de 6. ¿Qué espera de él y cuáles son sus chances de jugar el clásico también? La verdad que estamos transitando y estamos elaborando un método de juego en los cuales no nos interesan por dónde juegan los futbolistas, sino que nos interesan que jueguen con necesidad de juego y son futbolistas muy inteligentes. Fabricio ha jugado de 6 casi todos los partidos, hoy fue de volante, y yo lo había hecho conmigo en esta sub-20. Rafael también
ha entrenado en esa posición y lo ha manifestado en buena forma. Damián, por el momento hoy estuvo de 6 y él es volante. Consideramos que tenemos una riqueza importante de jugadores y que puedan desenvolverse en diferentes sectores del campo de juego, a nosotros nos beneficia mucho. Y bueno, para eso su inteligencia, su capacidad técnica los pone en condiciones de jugar en el sector que se necesita para lastimar en el juego ofensivo. Del clásico no voy a hablar, quién va a jugar. Intentaré esconder y intentaré puñar toda la olla para que no puedan ver, porque ustedes siempre se enteran de todo. Don Denis, Radio 1. Profe, tengo que insistir sobre el tema, sobre las declaraciones del representante de Jan, que habló más que nada sobre las instalaciones del club, porque habló que el dormitorio de la cama no estaba en condiciones justamente del portero, porque ya toca todo el tema de concentración y otros aspectos. Opa el tema. Jorge Izquierdo, Universo 970. Profe, la rotación que hizo hoy se debe justamente a lo que en el compromiso del clásico notó bastante cansancio en cuanto a sus jugadores, porque hizo 7 cambios y los que entraron también como que estaban ansiosos apoyando a sus compañeros, y de claro que en una semana bastante especial, no importa los que estén, evidentemente los que están mejor van a entrar, ¿no? Así mismo, hoy los futbolistas que venían siendo titulares tuvieron que ir a la banca porque ya estaba preestablecida una rotación de jugadores, y la verdad que el apoyo total fue hermoso. Se cantó en el vestuario, los que jugaron, los que no jugaron. Nosotros tenemos que saber de que este fútbol que se nos da, se le lleva del lado del corazón, pero se lo defiende con el alma, y así lo estamos sintiendo. Germán Benítez, Radio Monumental. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. En el primer tiempo, en el desarrollo del primer tiempo, se dio a un Cerro que recibió rápidamente los 2 goles del empate. Pudo terminar el primer tiempo cerrándolo con un tercer gol. ¿Qué ajustó en el segundo tiempo como para que no se produzca de nuevo esa situación desventajosa, digamos, o de igualdad en este caso en cuanto al resultado, pero en el desarrollo del juego sí desventajosa por lo que venía haciendo el rival en ese primer tramo del primer tiempo también? Interesante pregunta, porque fue lo que tiene que corregir en el tiempo. El rival tenía un sistema bien establecido, con 2 volantes de cesación y de 2 centrales, y habíamos hecho un trabajo de saltar a presionar de un alto, y hemos ajustado que no teníamos la posibilidad de negar el juego directo. Entonces decidimos brindarle el juego directo a los centrales y no que sean los volantes quienes lo ejecuten, y a partir de eso retrocedimos un poco a Morel para que juegue como líbero por delante de los 2 centrales, y ahí quitamos todo el espacio para evitar que no estaban haciendo. Natalia Ordóñez, Impacto Deportivo. Profe, ¿qué tal acá? Bueno, correcto, Germán, estamos redondeando con el debido respeto tuyo. Posteriormente el técnico del Chinidense, si te quedas ahí en esta conferencia de prensa, Germán, y será hasta la próxima. ¿Cómo lo viste? Muy bien, cerramos entonces para que sepan los compañeros con Germán. Estamos en cancha de Guaraní, tuvimos que, bueno, en esta conferencia donde no quiso hablar del caso Jan, el técnico de Cerro. No quiso profundizar, hay decisiones que hay que tomar, estoy tranquilo con la decisión que tomé, palabras más, palabras menos, pero sin entrar en profundidad. El técnico de Cerro Porteño en una situación que generó revuelo, indudablemente, en las últimas horas. Esta goleada pone cierta tranquilidad, pero es algo que aún deben saber manejar los directivos de Cerro Porteño en el futuro inmediato en el caso Jan. Muy bien, ahí tenemos a Germán, nuestro compañero en conferencia. Ya volvemos, cancha Guaraní. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Ita, cerca del Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Ita. Cuota fija sin reajustes. Censa Inmobiliaria contigo desde 1994. ¿Por qué la barra no sube a la tribuna, Víctor? Están esperando, me parece, Arturo, algo, porque es raro. Generalmente suelen entrar una vez que se ingresa al predio ya los visitantes directamente a la grada, pero me parece que algo están aguardando ahí los hinchas de Olimpia de la barra, porque ya el público común se nota que hace rato está ahí, y me
me parece que con esa cantidad se va a completar esa tribuna, que es para 400 personas. Afortunadamente no hay problema, no se nota nada raro, simplemente seguramente van a esperar el ingreso de los equipos. Muy bien, saluda doctor Enrique Capeno, en la sintonía de Fútbol a lo Grande Monumental. Ingresa a www.aposteo.la, aposta, ganar lo cambia todo. Split Tokio 12.021, cuota 224.000 guaraníes, la primera con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6600, Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. Encender el motor de tus sueños y elegir tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor. Consulta al 021-325-5000, Banco, un banco para todos. Ahí lo vemos a Federico Acosta, expresidente guaraní, ex tesorero de la Asociación Paraguaya de Fútbol, saludando a la gente en preferencia en la Boca. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Claro, Víctor, lo de la barra del Olimpia. Sí, bastante llamativo porque se nota que aguardan algo, porque ya no hay otra barrera, o sea, una vez que entraron al predio del club, no es que hay otro control de vuelta, sino que decidieron quedarse de un costado y seguramente una vez que ingrese el equipo pasarán a la tribuna visitante. Arturo, ya que hablaba usted de directivos, todavía no llegó Emilio Daer, que aquí en Boca suele llegar generalmente una vez que empieza el partido, y tampoco lo vi a Cardona. Yo pregunté un poco más temprano si Cardona venía y me decían que desde su entorno alguien le sugirió que mejor hoy no venga aquí a Boca. Me parece que en una visita anterior llegó a haber problemas con algo con el presidente de Olimpia, y ya los directivos están instalados en el palco y por lo menos en nuestra posición no alcanzamos a ver la presencia de Miguel Cardona, el presidente de Olimpia. Bueno, vos decís que copan el sector de tribuna a los hinchas de Olimpia. Sí, yo creo que con los que están ahí esperando se completa ese lugar. De hecho es un lugar chiquito, apenas 400 lugares, y se nota que deben ser unos 70 más o menos los que ya están sentados del público común, y lo que sobra del lugar será ocupado por la barra, que está esperando y que fácilmente son más de 200 personas aguardando para ingresar. Hay mucha incidencia de futuro. La victoria de Cerro 5-2 alienta para el clásico del domingo. Y hay que ver la repercusión que puede tener este partido, lo va a decir Fabián. En la previa me supongo al comentario, por lo que depara este partido. Aquí como que hay lo que fue hoy, lo que deja la jornada con los grandes y lo que viene para el próximo domingo. Fracción Parques de Cordillera, entra Tiraica, cupé cuotas desde 600.000 guaraníes, contestar asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Seguro de vida rosa y azul vital con plus especial, análisis de CA 15.3, Paz total más consulta médica gratuita. Panel Seguro, sentí la confianza. Es posible que reserve jugadores para el clásico, no sé cuántos. Derly González y quién más, Víctor. Y Derly González, Iván Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, que hoy no quedó ni en la banca de vuelta. Ahí hay que entender que hay un tema físico de por medio, pero se acelera su recuperación exclusivamente pensando en el domingo. Después en defensa me parece que si hoy todos terminan bien, repite, arquero obviamente repite, Fernando Cardoso va a ser titular, y lo de Hugo Fernández, que probablemente... Y Marco Gómez me parece que si está bien repite, y ahí hay que ver si Silva juega de volante central o lo hace jugar por fuera. Más bien de buenas primeras 4 reservados: Silva, Derly González, Iván Torres y Richard Ortiz. Silva fue suplente el partido anterior. Bueno, vamos a entrar en comentario. Y el que sea el punta acompañante de Silva, porque yo no creo que ni Cano ni González arranquen acompañando a Derlis en ofensiva. Entonces ahí hay que ver qué punta titular tiene en mente chiquearse para el clásico. Bueno, y estamos más que cerca del comienzo del partido. ¿A cuántos minutos, Fabián? A 6. Bueno, la opinión de Fabián en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago especial a 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo. Escucha el FIFA. A la espera de los protagonistas de un partido muy importante, porque van por la recuperación. Es cierto que Guaraní viene con una levantada importante de la mano de Pablo de Múner. Ha sacado muy buenos resultados. Decía, son 7 partidos sin conocer la derrota desde que asumió el técnico argentino, hasta que llegó ese tropezón, esa caída fuerte, ese cachetazo que le propinó Nacional en la última jornada 4-0. Y buscará Guaraní volver a tener esa versión previa a ese duelo contra la Academia, donde
falló en todo, donde absolutamente en todo quedó mal parado el conjunto legendario, desde lo futbolístico, desde la actitud, desde el carácter, desde la rebeldía. Le faltó vergüenza deportiva para en algún momento dado mostrar algo más cuando Nacional lo estaba pasando por encima. Y es esa imagen que busca recuperar de Müller, en un momento en donde los puntos son muy importantes, siempre de hecho lo son, pero estamos entrando en la recta final del campeonato, buscando resolver absolutamente todo lo concerniente a la temporada 2024. Y uno lo mira a Guaraní teniendo el mismo puntaje que Trinidense en el acumulativo. Y Trinidense acaba de caer y es una magnífica ocasión que tiene el conjunto aurinegro de quedarse con esa tercera colocación del acumulativo y buscar ir dando pasos hacia adelante para quedarse con ese casillero de Copa Libertadores de América. Para Olimpia es definitivamente ganar como sea. Es cierto que el público de Olimpia es exigente, que siempre el cómo se observa, se ve, se analiza, pero me quedo con lo que dijo Chiqui Arce en su última conferencia post empate ante Trinidense. Lo que necesitamos es ganar, y ese mensaje muy claro, y sobre todo por lo que se viene, y es el superclásico. Y Cerro llega en alza, y Cerro llega motivado, y Cerro llega más allá de ese conflicto interno en el caso Jan Fernández. Llega de ganar la Resistencia muy bien, con mucha tranquilidad incluso, y acaba de golear a Trinidense. Entonces el ambiente, desde lo futbolístico, desde el rendimiento, insisto, teniendo en cuenta el conflicto interno de Jan, es otro en Cerro Porteño comparado a Olimpia. En Olimpia son puras dudas, incertidumbres de rendimiento individual, colectivo, de si los jugadores están definitivamente en condiciones para competir. La duda, ¿qué pasa en el aspecto físico? ¿Por qué tan poca reacción en algún momento dado en los partidos que juega Olimpia? ¿Por qué tantas lesiones musculares? Es decir, puras cuestiones negativas que rodean a este conjunto franqueado y que además, acompañado por un momento adverso desde los resultados, pone a Olimpia en un panorama oscuro, que lo tiene con 49 puntos. Lo alcanzó a Meliano con su victoria de ayer en la tabla acumulativa. Está cerca Luqueño, sigue en la pelea General Caballero, pero es la gran posibilidad que tiene, porque es un rival directo en esa lucha por el último casillero a Libertadores, porque acaba de perder Trinidense, y si Olimpia gana puede acomodarse con 52 puntos, meterle presión a Guaraní y seguir peleando. Hoy con 5 cambios el conjunto de Guaraní. Vuelve Moya en lugar de Román, va Rivarola en lugar de Bruno Díaz en la mitad de la cancha, Moreira por Martínez en el centro del campo, Prieto por Gallardo y arriba Pereira en lugar del lastimado Camacho. Y son 4 cambios en Olimpia. Salazar que vuelve para reemplazar a Olmedo, Hugo Fernández en lugar de Tito Torres, Cano arriba en lugar del otro juvenil Aaron Páez, y hoy Walter González, en una temporada muy discreta, tiene esta posibilidad de arrancar arriba en lugar de Derlis González. Obviamente esto pensando en lo que se viene, que es el superclásico. Espíndola en la portería, línea de 4 con Salazar, Romaña, Gamarra y Zavala. En el medio son 4 con Cardoso y Fernández para jugar por fuera, Gómez y Quintana distribuyéndose en el centro, Cano de media punta y Walter González bien en punta. En el conjunto de Guaraní, en un esquema similar, con Rodríguez en la portería. Me llama la atención lo de Popi en el banco, una cosa es lesionado y fuera, pero va al banco. Raúl Cáceres y Salomoni, Molle y Riveros los centrales, Rivarola y Prieto para jugar por fuera, Moreira y Gil Romero en el centro, Pereira y Facundo Barceló, y apuesta a 2 puntas. El técnico de Müller en 2 esquemas, repito, muy parecidos. Guaraní mucho más frontal, mucho más vertical, no pierde mucho tiempo con el manejo de pelota. Olimpia suele ser mucho más paciente, no abusa de las pelotas largas, pero está la necesidad de ganar y sobre todo mirando lo que se viene. Para Olimpia es vital acomodarse hoy, desde el puntaje y desde lo mental, desde lo psicológico, pensando también en el superclásico del domingo en Para Uno. Prieto va a la derecha, Víctor. Así es, finalmente Prieto con perfil cambiado va a la derecha y Víctor Rivarola arranca por izquierda. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Carlos Polvanita actualiza el viejo clásico, el añejo clásico aquí en Dos Bocas. Ya está la barra instalada y señoras, el de Olimpia, amigo, comenzó el fútbol. Monumental.
Quintana con la pelota, la coloca para atrás. Viene buscando la salida y la coloca bien. Amarra, entregó la lona para Romaña. Romaña es Guaraní. Movió la pelota para Cardoso, para el fondo marcó Moya. La pelota le queda cuando la pone Salomone. Entregando la pelota para Cáceres. Busca la salida por el medio. Se llevó la pelota Steven Moreira de Legendario. Ponele Vistone al rendimiento tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo shampoo, Vistone, tecnología, lubricación. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcas y perpetuo socorro. Ni en redes sociales San Justo Hierro. Hay falta, Víctor. Falta de Rivarola contra Fernando Cardoso, quedó algo sentido el jugador de Olimpia. El tiro libre para Olimpia, ver qué pasa, dice Carlos Paul Benítez. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven CC al 093-459-139, proven.com.py, Ecoloico IT. Es lo del solo online. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono. Y bienvenida. Al final en Olimpia, Cano se tira a la izquierda, va a volantear sobre ese perfil y va Hugo Fernández de media punta. 4-4-1-1, Fernández va a arrancar a espaldas de Walter González para acompañar al punta. La pelota la tiene Mateo Gamarra, capitán de Olimpia, pone la pelota para Zavala, Zavala con el balón. Zavala, pelotazo largo para Hugo Fernández, reclama Masai. La pelota la tiene Hugo Fernández, Fernández con la pelota, se pegó cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de Vino felicidad. un centro de Cano, sepa, Tuco Salazar afuera, mano, tiro libre para Guaraní. No, Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La paciente más Rexona te protege. Decide bienestar y certeza sin pago. Más de 40 años llevando energía al país. Va a sacar del fondo Rodríguez, el arquero de Guaraní pone la pelota a la derecha para Moya. Salió el colombiano, sobre la izquierda viene esperando Paul Rivero. La pelota la tiene porterio, juega y sale. Informa personal Blue Conexión Total. Argentina, minuto 70, Racing y Boca empatan 0-0 en la visita suplente. Bruno Valdés. Golea Cerro Atenidense, 5 goles contra 2. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio. Sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Sporting. Mañana Resistencia Luqueño. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate a 319-0000. Salud Protegida. Fabián es una presentación de Quintador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quintador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema de pago Sevillano 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal Se FIFA. van acomodando en el campo de juego. Guaraní sin novedades. Un 4-4-2 bien clarito con Rivarola y Prieto para jugar por fuera. En Olimpia sí la novedad. Por lo menos a priori lo teníamos a Fernández tirado por izquierda. Se mete al centro, va Cano a la izquierda. Después todo igual en el conjunto franqueado. Que hasta aquí intenta sobre todo sobre el carril izquierdo. Con Fernández tirándose para conectarse con Cano. Se adelantó Moya, movió la pelota a la derecha. Bien para Steven Moreira. Atención con este, va a venir el centro. Vino un golpe de cabeza por izquierda afuera. Colocaba a Richard Prieto, tiro de portería. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení, hace tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la marca motor que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu Y pasión. apareció Barcelona contra el poste derecho y el tiro de portería corresponde a Olimpia. Pino deja la tener chica y el tiro de meta. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol del laboratorio Flasca, nuestra calidad, su No seguridad. aparece Meliodar hasta ahora, no está Víctor. No, Arturo, todavía no llegó el presidente. Me parece que si ya no vino porque hoy no asistirá al partido. No está Emilio Dar. No, tampoco. A Cardona no lo vi. Ahora ya perdí referencia del palco de Olimpia, pero me parece que no vino el presidente. Señoras, señores, 0-0 nos Boca. Para instalar tu industria de depósito, Papic Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicado 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa en un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Emoy. Acá Pereira para buscar la pelota, pelotazo largo para el fondo, pero se mete bien. A la derecha cargando Epa, vino la marca Walter González, le robaron el balón, pelota fuera. Incantables de descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Tortillis, carne 100% chaqueña. Señoras, señores, en Domoca, haciendo mucho más ruido la barra del Olimpia que la de Guaraní que local. Carga 50.000 guaraníes y participa al sorteo de un viaje para alentar al Albirroca en Chile. Completa tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroca. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. La pelota lo lleva para Hugo Fernández, pone para Cano, Cano con la pelota entrega para medio para Hugo Fernández. Salía Zavala antes. La pelota dejó para Cano, murió para Gómez. Mitad del terreno buscó Quintana. Quintana entregó la pelota bien para González. González para Gómez, salida de Olimpia. La tiene el colombiano Romaña. Con pasada Aurinegro, cruzó la frontera Romaña. Mandó la pelota a la derecha para Cardoso. Se metió
Cardoso, avanza Cardoso. Cardoso por bajo, Bonaita, jugó para Hugo Fernández. Retrocede el aurinegro, Cruz cambia. Metió para Cano. Se equivocó, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Arturo. La pelota larga para Pereira, 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Se sepa, rebaló Romaña, viene otra vez Pereira, puede ser gol de Guaraní. Había pifiado Romaña, gran jugada. Gol de Guaraní, el arquero saca, no. Como que saca la pelota del fondo, qué intervención magnífica de Pino, le comenzamos bien. Lo dio por hecho el de Guaraní, lo dio por hecho Rivarola, porque se fue sin convicción, como queriendo tocar simplemente la pelota para finalizar la muy buena maniobra de Barceló. Error de Romaña, resbala, aprovecha bien Pereira, conexión con Barceló, la pisadita para escapar, le dejó servidita la jugada a Rivarola. Gran reacción de Espínola para meter el manotazo y salvar lo que parecía gol legendario. Qué atento Espínola. Se jugó contra uno de los palos, golpe de cabeza afuera, se salva otra vez Olimpia, Víctor. Así fue Paul Riveros el que cabeceó a Arturo. Va una y otra salvándose Olimpia en Dos Bocas. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. Nelson Seguro, solicitado por este seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aquí lo vemos a Demune del técnico Guaraní. No lo vemos a Chiquiar. Si vos lo ves, Víctor. Sí, parado, chiquearse, brazo detrás de la cintura, en este caso para el técnico de Olimpia, desde el inicio del partido, dando indicaciones. Y ahora me confirman, Arturo, no vino Cardona. Así que no están los dos presidentes, ni Daer ni Miguel Cardona. Sacando la pelota Espínola en Dos Bocas, 0-0. En Bristol, solo por hoy, aire split en cuota 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y Itaú de Punto Farma los martes hasta 30% objeto con tarjetas de crédito. Itaú 35% con pago QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Informa Personal Flow Conexión En Total. Argentina 30 del segundo tiempo con gol de Milano Vecchio. Racing le gana 1-0 a Boca. 0-0 en Dos Bocas. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack por sin etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Sporting. Hugo Fernández bien con la pelota. ¡Caldo limpia! Pásate de salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La opinión protegida. de Fabián es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene vendido Fleming. Sistema prepago Cepellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, futsal FIFA. Se quedó la defensa de Guaraní reclamando posición prohibida de Fernández. Por eso nadie reaccionó después. Pudo sacar provecho con ese retroceso para por lo menos cuidar la pelota. El hombre del franqueado consigue este saque de costado para permanecer en función ofensiva. La pelota se va a perder sobre mitad del terreno. Rivarola busca, viene el rechazo y afuera. Venía bajando el jugador Pereira y el saque de costado. Barceló finalmente que bajaba. Saque de costado para el Legendario. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Vino que nos reunió desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Zavala con la pelota. Zavala mandó un centro, tiró. Rodríguez al piso, controla. Con productos de calidad para cuidar desde adentro. Lactocom, el sabor de la familia. Compra chorizos parrilleros de Upizza. Carga tu factura en upizza.com.py. Participas de fabulosos premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Buscaba Romaña aquí, muy difícil ver. ¿Qué pasó, Víctor? Lateral para Olimpia. Lateral para Olimpia, saque de costado para el decano en su campo. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marco, que la fábrica no te dio. Con las motos Gento tenés más servicios, opciones, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Gento. Señoras, señores, 0-0 mañana Resistencia Luqueño. Mil empeños, venta, arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEF, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El juego por Copa Paraguay Libertad Santani. Asado y fútbol Álamos, porque sí, Filo y Álamos, distribuidor, representa Frutos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Los dos quieren, los dos buscan. Agradable inicio de partido, buscando a su manera Guaraní, siendo mucho más directo. Olimpia profundizando sobre todo sobre el perfil izquierdo. Lo que me llama la atención, recién Rivero salió muy lejos a cortar. Puede dejar desequilibrada la defensa de Guaraní. Olimpia no aprovechó, no tuvo salida, pero salió a cortar muy lejos el zaguero Legendario en la última acción. Buscando la pelota Pereira, se metía también Barceló cuando viene encontrando Quintana. Quintana con la pelota gira, busca el cambio, toca la pelota a la derecha para el Tuco Salazar. Lo mira Romaña, el Tuco con la pelota pone pelotazo largo de una cierre y la marca. Cubriendo la pelota Salomón y el saque de costado para Olimpia, media cancha, punta derecha. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, te vas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Cristian Cauce, patrocina colocación de
de vidrios templados de pecho y laminados. Llámanos al 450310. Cristal House, más de 50 años cristalizando sueños. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Arturo. Moreira ve pasar 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Cano sobre la izquierda, Zavala, espera devolución. Cano con la pelota, picó balón, se pierde afuera, saca de costado para Olimpia, donde justamente está la barra de Cano en la tribuna. El saque de costado para el Decano, 0-0 de Boca. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Los martes ahorras con Sudameric Bank en 35% de descuento en todas las categorías, más 5% reintegro con pagos vía QR. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Dinámica el fútbol, Fabián. Los dos buscan de esa manera, con prontitud, con velocidad, manejando bien la pelota. Es cierto que falta arriba en Olimpia, sobre todo la precisión para culminar los avances, pero tiene dinámica, es agradable de entrada del partido. Aquí el viento fuerte, ¿o no, Víctor? Sí, se siente el viento ahí fresco, Arturo. La noche está algo fresca en realidad, bastante no, pero descendió la temperatura. Esta Quintana juega la pelota para Hugo Fernández, pica, se mete y se va Hugo, lo sigue en la marca el jugador Gil Romero. La pelota va a la derecha para Cardoso, maga para el centro de zurda, colocó de pano, vino cierre, recuperó Guaraní. Batería aparta con mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPay para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Teórico Batería aparta, un golazo. Llegó el yogur con cereales y la pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La pradera, lo mejor en Laco. Cayó Rivarola, la falta fue de Tuco, tiro libre, corresponde al legendario 0-0. Cerro goleó a Trinense 5-2. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomezán y 3 variedades tradicionales picante que a la reza, pan de Acomezán y la combinación perfecta para tus asados. En el Ahorrazo encontrás todo lo que juegas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Fútbol a lo grande, monumental en Boca. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito, ingresar a la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Puedes amanecerse, provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Puedes amanecer paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9. Rivarola le metió la pelota al fondo cuando atrapa al arquero y va a sacar el portero Pino la fobia. Por ahora movimientos muy anunciados de Guaraní. Es cierto que generó las más peligrosas, pero producto del error de Romaña en una y después de la pelota quieta en la otra. Pero tiene movimientos muy anunciados, muy abierto Rivarola, muy abierto Prieto. Alguno tiene que hacer alguna diagonal para sorprender, meterse a espaldas de los volantes de Olimpia. Por ahora movimientos reiterativos del legendario. Hugo Fernández se quiso ir, rebotaba la pelota en el jugador Gil Romero y saca la pelota Rodríguez, el arquero. Pone por bajo, saliendo Guaraní, la controla otra vez Gil. Está con la pelota, gastó Gil Romero del legendario. Entregó para el Colomaño Moya, lo mira por Ramírez, ¿qué digo? Por Rivero. Pelota a la derecha, pelotazo largo, vino cierre y afuera mal. Corresponde a Olimpia su terreno, reclama el balón. Zavala sobre la izquierda. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicio, libertad, seguridad y orgullo. Control of Your, ama como vos. Cerámica Itagua, su casa para todas las vidas, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, Vincas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Falta contra Hugo Fernández en la cancha sobre la izquierda, tiro libre para Olimpia. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bmyflores.com. Regalamos MyFlores. La Plata Empeño es la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Sí, tiro libre para el Decano. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel Cloud, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Muy atrás, Hugo Quintana. Es el volante más retrasado, Marcos Gómez. Hace la función de Richard Ortiz, meterse entre los centrales para que Olimpia tenga la salida desde sus pies. Pero Quintana tiene que soltarse, acompañar más el trabajo de Hugo Fernández por el medio y a partir de allí tener salida para lanzar la pelota a los hombres por fuera. Cardoso y Alan Cano muy atrás. Quintana como que se parte Olimpia allí entre los volantes y los hombres que trabajan en función ofensiva. Colabora Ángel Barrientos, 22 grados con viento sur. Ángel Barrientos, muy amable, 0-0. Informa Personal Flow, conexión En Bolivia, total. Palma Flor con Ramón Coronel, que ingresó a los 80, le ganó 2-0 al 10 Tronquets. La pelota la tiene por el medio, cargando González, Walter Perovino la marca. Peleando a mitad del terreno para llevarse bien la pelota. Steven Moreira, cuando viene a provocarla bien, atención, se va a escapar. La pelota la viene buscando Prieto, colocó para el fondo, buena con esta. Se acomoda Barceló arriba. ¿Qué pasó, Zorzay? Osay de Barceló. Indirecto para Olimpia. Todos momentos fueron para disfrutar la Lactolanda, leche, sabores, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram, Caja Mutual. Cruzamos 14. Electrobank cumple 16 años. Aire a usted, 12.000, Beto, cuota 252.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, 16 años mejorando tu vida. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada, en Centrales, sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. La pelota la tiene por
Paul jugó el balón por bajo para Gil Romero. Y este entrega para el colombiano Moya. Se abre Raúl Cáceres a la derecha. Es tuya, le dijo, la tiene lateral. Mitad de terreno, levantó la cabeza. Aparece corriendo larga para el fondo. Se mete Richard, pero balón afuera y estilo de portería para Olimpia. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuota fija sin reajustes. El inmobiliario contigo desde 1994. Gentilicio. ¿De dónde, Alan Pereira? Usando una presión. ¿Es 9-9, Víctor? Sí, él es 9-9, hizo inferiores aquí en Guaraní. El año pasado tuvo préstamo en Resistencia. Correcto. Señoras, señores, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Arturo. 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Cardoso, el gol de Olimpiano González, sale Rodríguez, 2 tiempos, Fabián. Y eso que Walter le marcó el pase. Y una vez que Cardoso cruza la pelota, le cuesta arrancar. Muy lento en su desplazamiento a Walter González porque la posibilidad fue buena. Con esa pelota cruzada de Cardoso, Olimpia tiene algunas apariciones en ofensiva. No es constante, por eso no hace daño a la defensa de Guaraní, que hoy, en las pocas que tuvo que intervenir, está mucho más atenta de lo que fue el partido ante la Academia. Movió Salomoni, entregó a la izquierda Salomoni. Viene buscando por Rivero, reclamó Moya. La pelota es tuya, le dijo el compañero. A la derecha pide Cáceres por el medio. Reclamando Gil Romero, sale Moya para Guaraní. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Split Tokio 12.000, meteo costado 124.000 guaraníes. La primera con todo guinando, comprar 021-238-6.600. Un inversor electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. La pelota la tiene por el medio. Se va Steven Moreira con el balón, acariciando la pelota para Moya. Viene reclamando sobre la izquierda, es tuya, le dijo Paul. Por Rivero con el balón adelante sobre la izquierda Salomoni. La pelota la tiene Rivero. Rivero puede dar a Steven Moreira. Prefiere jugar la pelota por profundidad para Pereira. Cerca Barcelona. Recupera Olimpia. Centro Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción, préstamos personales de banco, tasas especiales y plazos de 48 meses, consultar 021-325-5000, banco, un banco para todo. Cardoso largo para Fernández, mía, Visa Rodríguez, el arquero de Guaraní. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pan Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único, Sporting. Va a sacar Rodríguez. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando 319-0000, Salud Protegida. Fabián, es una presentación de Quintador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quintador, la salud en Avenida Fleming, sistema prepago, se veía en 1751, llámanos al 729-6060, Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. El partido no tiene cortes casi, tiene dinámica. Los dos proponen mover la pelota con velocidad, tocar bien, pero arriba se están equivocando. Olimpia no tiene la profundidad, la precisión necesaria para generar situaciones de gol. Y en Guaraní no funcionan de arranque, ni Rivarola ni Prieto. Muy abiertos, muy pegados a las rayas laterales y allí no tienen participación. Depende mucho Guaraní de lo que hagan los volantes centrales en la salida y los delanteros retrocediendo, pero quedando mal posicionados de espaldas al arco. El que juega Tuco Ramírez saca de costado su terreno para Olimpia. Viene para buscar la pelota Hugo Quintana. Cerquita Gamarra, la pelota de Quintana. Quintana traslada el balón para Fernández. Fernández jugó para Zavala. Zavala sobre la izquierda. Guantemira. Buscando la pelota para Cano central. Está Cano de una función de cortesía para Zavala. La pone para atrás. Gómez. Gómez para Cano. Pifió la pelota. La encontró Raúl. Aparece Moreira. Carga Guaraní. Metió bien la pelota cuando se metía Rivalola. Pone el cuerpo a la izquierda. Falta tiro libre en su campo para Olimpia. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el autocampeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Tuvimos a Jorge Azala, Niño y los compañeros. La goleada Cerro ante el Chilidense 5-2. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. No hay acceso sur. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Si sos socio de la universitaria, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Renovar tu póliza, acumular cupones, bases y condiciones en panalseguro.com.py. Señoras, señores, siendo poco 0-0. Ponen el Bistoni el rendimiento de tu motor, auto, camión, tractor, grasa automotriz, bloca todo sea Bistoni y tecnología en lubricación. En San Justo y no tenemos perfiles, planchuelas, chapas. San Justo y acceso sur, casi perfecto, socorro en La pelota la tiene Cardoso. Cardoso con el balón, carga Olimpia. Cardoso para el centro. Cardoso con la pelota, la domina Cardoso. Y viene para buscarla Gómez. Gómez con la pelota entregó para Hugo Fernández. Hugo Fernández se equivocó, largo al fondo. Rodríguez de capitán y afuera. Ese balón se pierde cerca de Hernández. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. El partido, Fabián. Se necesita demasiada precisión y sobre todo que tengan velocidad los hombres en punta de Olimpia para hacer lo que pretende el equipo de Chiqui Arce.
Porque en la anterior se notó, Cardoso metió la pelota, González no arrancó nunca. Y aquí Fernández le faltó precisión a él y además ese tipo de pelotas es para un punta que tenga velocidad, que pueda aprovechar para picar entre los centrales. Allí es donde está fallando Olimpia. Arriba, muy poca generación de jugadas. Producción externa, compañero. Inferiores el Rubuñola Pereira. Debutó en primera, luego liberó el pase y fue a Guaraní, jugó a préstamo Resistencia, lo que decía últimamente Víctor Villela, que viene de Resistencia. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica duro. Seguro que le conviene, seguro Chaco. 0-0 en la Boca. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Provence, SE al 093459139 Provence.com.py con la Bicoite. Es el hotel solo online. Se te registra con el código Rubín Civil con el link de bono extra los 200.000 con el link de bono. Bienvenida. ¿Qué falta, Víctor? ¿Qué ocurre? Quedó caído Salomón y después de trabajar con Fernando Cardoso reclamó falta del argentino, el jugador de Guaraní, que ahora se levanta. El propio Carlos Pogonich le dice de pie, la pelota corresponde a Guaraní. Olimpia. La pelota lo tiene Pínola. Los Rexona Men sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de Rexona te protege, de bienestar y certeza. El Check-in va como de 48 llevando energía al país. 0-0 nos Boca. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre se elige ganando. Llegó Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión. Sabe que la paridad en Nos Boca, la goleada de Cerro ante el Chiridense 5-2. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Laja, nuestra calidad, su seguridad. Los dos generan muy poco. Eso es lo que no me gusta del partido. Más allá del intento, de la búsqueda, de que ninguno especula cuando tienen la pelota, van para adelante, pero tienen muy pocas ideas de cómo generar situaciones de gol. A Guaraní le ocurre lo mismo, poca participación de los volantes por fuera. Los delanteros extrañan la presencia de un hombre como Camacho que puede habilitar con mayor justeza, meter pelotas bien puestas. Y en Olimpia lo de siempre, la tenencia, la presencia en campo rival, pero arriba es donde no genera, donde no daña al equipo de Chiqui. Gómez con la pelota, Gómez con el balón, se llevó, arrasa la marca del jugador Pereira y pone la pelota larga, Zavala la mata contra el pecho, juega por abajo, entregó la pelota para Quintana, viene buscando Cano, pelota sobre izquierda, se metió Zavala, Zavala enganchó, buena jugada personal de Zavala, coloca el centro mal y en definitivo busca Quintana, un remata al alto, se aproxima, le pegó, tiró, se desvía con el tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Fue el piso para el impacto. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villita, 1 y 2, comunicado 413-7000, Paraguay Inmobiliaria se busca el ganador de una casa, un auto, 0 kilómetros, cartón número 288.750 al 17 de septiembre, CNTC por Emoy. En Cantabria desea descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 092-555-333. Cantabria desea descubrir la auténtica esencia del Chaco, sorteo carne 100% chaqueña. La pelota en córner, tiro de esquina para el equipo de Olimpia, pelotazo en el aire, manotazo, golpe de puño del arquero Rodríguez. El que corre para buscar la pelota es Gil Romero. Vino la marca, falta de Romaña, tiro libre para Guaraní. Informa personal Blue Conexión. Argentina, Unión y Defensa y Justicia empataron 0-0 la visita, completó Rodrigo Pogarín, ingresó a los 68, Darío Cáceres. Cerca de los 23. Carga 50.000 guaraníes y participa en el sorteo de un viaje para el estado de Albi Roja en Chile. Completa tus datos y subir la foto de tu factura en shell.com.py/Albi Roja. Nuestra higiene es nuestra liga contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche, limpio, desinfecta y perfuma. Sabe que el partido está 0-0, que Cerro Porteño goleó a Trinidense por 5-2. Que la pelota la tire por Rivero, juega la pelota sobre izquierda. Mandando viendo que se quiere meter sobre esa zona Salomón y vino la marca y afuera, saca de costado. Baja Tuco, mira a los costados. Romaña. Ahora Guaraní, el ataque, paridad a 0, no Boca. Bueno, sponsor oficial del Albi Roja. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguro 021-236-3000 o ingresar al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pereira vino un centro, golpe de cabeza, colocaba Prieto arriba el golpe de cabeza. Es que es Raúl. Explica, Fabián, dale. Lo mal que cabeceó Pereira, porque estaba en una muy buena ubicación dentro del área, bien perfilado esperando ese centro, y lo mal que conectó de cabeza es llamativo, delantero, hizo varios goles con la camiseta de Guaraní y no se puede creer lo mal que conectó, porque el centro de Cáceres terminó siendo muy bueno, estaba solo, no tenía marca que lo incomode a Pereira y acaba de desperdiciar una muy buena oportunidad. Pelotazo largo para el fondo de Gamarra, vino rechazo, viene cubriendo, viene Steven Moreira. ¿Qué pasó? ¿Offside, Víctor? Offside de Walter González. 0-0 no Boca. En Bristol solo por hoy, aire split en cuota 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 100 puntos fama durante octubre donando una pelota turbante, tenés 25% con
descuento directo en tus compras y más, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y luz. Llama con Hoy ella. se ha visto la hinchada de la barra de Olimpia copó el la tribuna sin nada, ¿no? Así es, Arturo, son 400 lugares, todo ocupado con la presencia de la barra que, como decíamos, esperó que inicie el partido como para posicionarse ahí. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indicar tu mucho. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Y el público donde estamos en cabina, nosotros los costados, ¿qué tal, Víctor? Y en el llamado tobogán, que es la zona de platea, hay por lo menos 60-70% de ocupación y en preferencias también. Dentro de todo, al final respondió la gente. Muy bien, 0-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia fútbol. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Lo que dice Víctor, tobogán es la última construcción en la gradería Guaraní, ¿verdad? Así es, la zona de platea que está a la derecha de cabina. Sí, señor, y lo llaman tobogán. Hay una falta, acusación a tiro libre. La falta de Salomón y con razón de Olimpia sin protestar, dijo Carlos Benítez. Con productos de calidad para cuidarte desde adentro, Lactocop, el sabor de la familia. Compra chorizo parrilleros de pizza, carga tu factura en upizza.com.py. Participaste en fabulosos premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Pizza calidad desde su origen. Aquí lo tenemos a De Muner, abajo, mira la hora, se da la vuelta bien. Y va, ¿y qué pasa con Chiqui? Sí, ahora Chiqui sentado en este tramo de partido. Recién lo llamó a Walter González para darle indicaciones. De momento sentado el entrenador de Olimpia. Bueno, pero baja la temperatura, se mantiene 22 grados. Y yo creo que estamos igual, pero el viento es un poco molestoso ya a esta altura, Arturo. La pelota sobre la izquierda para buscarle a Salomón y el balón se va a perder afuera. Fútbol al grande monumental en Dos Bocas, Cerro Colegón, Nidense 5-2. Colócale tu vehículo, barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con la moto Kendo tenés más servicios, ediciones, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kendo. Mañana Resistencia Luqueño. Mini Empeño, venta, arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, fermento, casi profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. Unicial, sede central de España, 330, San Lorenzo y Filiales en Amareca, Petea, Itagua. Coronel Oviedo, Villarrica, como Sucia, del Este, Caracol, Pilar, Unicial. La pelota de Romaña cerró bien sobre la izquierda para Bocaba, girando bien Rivarola. Va contra el piso, le cortaron inspiración. Tiro libre para Guaraní. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Se metía para buscar Pereira, lo hacía Barceló. Acompañaba la pelota por el medio Quintana, por eso bajó para Fernández. Y a este se le va el balón. Controlando la pelota Rivarola, casi cae. Recuperó Rivarola. Al ataque a Guaraní, atención con esta pelotazo muy largo. Golpe de cabeza de esa bala. Cuando se metía Barceló, pelota de Espino, la bola. Me entusiasmó el partido de entrada por cómo los dos se mostraban para proponer con dinámica, con buen manejo de pelota. Empezó a decaer, mucha imprecisión, se pelea mucho en la mitad de la cancha. Predomina la marca, el anticipo, el roce. Pocas situaciones de gol, nos quedamos con las dos primeras de Guaraní. Después poco para contar en cuanto a situaciones frente a los arcos, por eso el partido de a poquito, de más a menos. Cerca de los 28. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate a 319-0000. Salud Protegida. Fabián es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo super Quitador, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, CBT 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, punto de campo, escucha al FIFA. Se perdía la pelota, Pereira cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Salomón y tiene saque de costado campo, rival 0-0 Dos Bocas. Asado y fútbol Álamos, porque si vino es Álamos, distribuye representa frutos de los Andes. El Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. La pelota viene para buscarla bien por Rivero, se entregó para Moya. Moya reclamó la pelota por tranquilo, le dijo el colombiano. Entregó balón para Steven Moreira que busca la salida. Lo mira sobre la izquierda, Gil Romero la tiene, la pelota la tiene Moreira. Jugó para Raúl Cáceres a la derecha. Viene pidiendo, reclamando la pelota. Richard Prieto jugó para Prieto, Cáceres se debía. Richard Prieto saque de costado para Guaraní. Pelota para Cáceres, qué peligro, mandó, se desvió el balón. Insiste Cáceres, cerca Prieto, golpe de cabeza, pone el cuerpo y aguanta. Está girando bien. La pelota la controlaba para tocarla Prieto, juega por bajo, la controla ahora. En el fondo Rivero. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, te vas a una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, de y laminados. Llámanos al 450310. Crystal Caos, más de 50 años cristalizando sueños. Cayó Gamarra, Vito. Así es, falta de Steven Moreira contra Mateo Gamarra, quedó sentido el capitán de
de Olimpia. Y la asistencia Gamarra. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. Los martes ahorras con Sudameric Bank, 35% de descuento en todas las categorías, más 5% de reintegro con pago vía QR. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Y esta es otra cuestión. El partido ahora sí empieza a cortarse por infracciones, por algunas jugadas con cierta vehemencia en la mitad de la cancha. No tiene esa dinámica de los primeros minutos y a Olimpia le cuesta mucho en ataque. Guaraní procura porque tiene mayor movilidad con Barceló y con Pereira. Tiene otra fisonomía en su ataque. Es cierto que no genera mucho, no hace mucho daño, pero a diferencia de Olimpia, Olimpia tiene mucha lentitud. Se muestra bien Cardoso, con alguna corrida Cano. El tema es que con Walter González todo se hace muy lento arriba. Sigue tendido en el piso el jugador disputando Olimpia Civito. Y aprovecha la pausa Romaña para cambiar de botines. Se patinó un par de veces, pidió otro calzado y ahora Salazar le ayuda a cambiarse los botines. Se pone de pie Gamarra, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida y Arturo. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Sigue, parece que se pone de pie, sigue caído Mateo Gamarra, Fabián. Sí, ahí está sentado, ahora le van a ayudar para que se ponga de pie. Con cierta dificultad, pero lo positivo para Olimpia, para Gamarra, es que da señales que está en condiciones de continuar el partido. ¡Ay, amarilla, Víctor! Para Steven Moreira, el infractor. ¿Qué pasa, Fabián? No, pensé que volvía a caer producto de una molestia, pero no, era simplemente para atarse los cordones Mateo Gamarra. Está como para continuar. ¿Y dónde está Romaña, Víctor? Ahora pide autorización para regresar cuando se reanuda el partido. Le dice el árbitro, ahí recién volverá Johan Romaña. Romaña vuelve, se cambió los botines. Se cambió los botines, así es. 0-0 en Boca. Batería Farta con mayor fuerza, arranque y tecnología poco de para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Teórico Batería Farta, un golazo. Lejos de un grupo con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora conversando Gil Romero con Mateo Gamarra. Reacciona Zavala. Interviene el árbitro cara a cara con el jugador de Olimpia. ¿Zavala quién es? Está Marco Gómez cerca. Zavala con el árbitro. Zavala con el árbitro y Mateo Gamarra le sigue mostrando la zona afectada tras la falta. Por eso sigue reclamando el jugador de Olimpia. 32 minutos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Ajomesa. Ni tres variedades tradicional, picante y calabresa, pan de Ajomesa. Ni la combinación perfecta para tus asados. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. ¿Qué sangre, Fabián? Además tiene sangre allí en la zona donde recibió el impacto. Me parece que por eso la queja de Gamarra y lo de Guaraní como diciendo, bueno, ya está, ya recibió la amarilla, sigamos. Pero Gamarra mostraba esa zona donde se puede notar sangre que emana del golpe que recibió. Obviamente se nota mucho más por las medias blancas que utiliza Olimpia. Siga, el árbitro volvió Romaña y va a sacar la pelota en el final. Está Romaña en la cancha. Está Espínola, 0-0 en Boca. Informa Personal Plus, conexión total. Final en Argentina, Racing de local le ganó 2-1 Boca. En la visita no ingresó Bruno Valdés. Aquí sigue el aire acondicionado prendido, Fabián, ¿verdad? Un poquitito, ¿verdad? ¿O no? Damián contempla, mira, 0-0. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito, ingresar a la app y aprovecha y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Puedes Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Puedes Amanecer el Paraguayo es nuestro, producido por Granjero Campo 9 sea. Confiaba Pereira, la tiene Espínola. El partido bajó y arrancó bien, como decía Fabián, 0-0. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Cerámica Itagua, tu casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hugo Quintana va a ponerla para Cano, jugó para Cano, Cano sobre la izquierda para el centro, Cano le espera, Zavala es tuya, le dijo Zavala, Zavala con el centro, tiró córner. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Recién Flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresar en mejores.com. Regalame My Flores. La Plata en Peña es la primera casa en Peña del país con certificación internacional. Hizo 9001, ingresar a laplata.com.pe. El que cerraba y bajaba era Richard Prieto, viene el tiro de esquina, ¿quién le pega, Víctor? Fernando Cardoso. Tira Cardoso, limpia, va para el gol. Y con Mateo Gamarra, el árbitro autoriza, levanta los brazos al primer palo Hugo Fernández. Va a venir el tiro de esquina. Atención, Olimpia va camino al gol. Autoriza Carlos por Benítez Redo sobre el área. Vino un golpe de cabeza, se desvió, saca como puede. Y que está Hugo Fernández, golpe de cabeza, sacando en el fondo Moya, Fabián. Eso de todo. Primero el anticipo de Gamarra, que logra agachándose conectar de cabeza y tras el rebote se acomodaba para pegarle Walter y se cruzó Hugo Fernández. Su propio compañero lo incomodó, lo molestó cuando parecía que podía definir
el hombre de Olimpia. Allí perdió la posibilidad. El propio Hugo Fernández lo molestó a Walter cuando Gamarra acomoda la pelota de nuevo para Fernández. Ya perdió chance Olimpia. El anticipo de Gamarra fue lo más interesante. El camino 35. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucona, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se pregunta por Cerro, goleó Trinidense 5-2, acortó a 7 de su distancia con relación a Libertad. Sale del fondo Paul, jugando por Rivera, atento, despierto, puso la pelota a la derecha para buscarla el jugador Richard Prieto. Hay falta y después sanciona el tiro libre. Van subiendo Pereira, va subiendo Barceló, va subiendo Rivarola, 0-0. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, seguro, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. Si sos afiliado acá como Tony, no estás salida, aprovechar esta prueba en mes aniversario por todo octubre, reactiva tu jubilación. Más info al 218-4000, Caja Mutua. Respira con seguridad, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 35 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indicar número. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Buscando la pelota González, vino la marca, el rechazo de Paul, la pelota la encuentra para Comestible, también Prieto que reclamaba la pelota, dejaron para Zavala, movió para Quintana, giró Quintana, se acomodó con Romaña, de primera puso para Tucu, se la sacó la pelota, viene corriendo a mitad de terreno, dejó para Cardoso, Cardoso con la pelota, se la lleva Cardoso, Cardoso con la balón, jugando para Tucu, vino Cierre, la marca le robaron, la balón recuperó Rivarola, jugó para atrás, falta, tiro libre para Guaraní, así no, dice Rivarola, es imposible, dice legendario. Electroban cumple 16 años. Debes Smart HD Play de 32 pulgadas, tan solo 969.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electroban 16 años mejorando tu vida. Si quieres dinero al instante en efectivo, ni en Casa Rosada, centrales sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Y volvemos al aire de la cabina muy cerrada. Señores, 0-0. Los domingos son de Pechugón, sorprendente, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería, roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización natural de ya cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itagüí. Fijas sin reajustes. Hincha Inmobiliaria continuo desde 1994. El partido, Fabián. Definitivamente cayó el partido. Definitivamente es otro panorama el que tenemos ahora en relación a los primeros minutos. Y se nota en Demune la incomodidad. Movedizo, pensativo, se rascaba la cabeza. Su equipo está muy errático. Prieto debe ser quien marca un poco la diferencia. Lo conocemos con mucha riqueza técnica. Pero busca siempre ese pase más complicado filtrando entre los centrales de Olimpia. Debería ser lo más simple, conectarse con algún compañero, buscar a la asociación del medio para arriba. Se está equivocando mucho en los pases y Guaraní allí pierde la oportunidad. La pelota a mitad del terreno se elevaba para buscar el golpe de cabeza Moreira. Viene apareciendo Gil Romero, movió la pelota, al taco le tocaron. Pero vino cierre de Tuco, pelotazo en el aire para Walter Chica, Walter González. La marca de Moya, ganó Moya, cerró Moya, Caaldo no. Sigue el hijo el hábito González, se escapó de uno, de otro. Hugo viene, gol de Olimpia, sobre el arquero. Gol, 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 gol. Fernández con famosa tranquilidad. Salió el portero Rodríguez por arriba y al fondo. Que vino bien, Muy bien Hugo Fernández. Con Hugo protesta de jugadores de Guaraní. La definición. El gol de Olimpia. Hugo Fernández. Media luna del que no sale. Lo deja en el piso. Pelota al fondo. Gana Olimpia 1-0. Hugo Fernández y una gran definición. De un partido que mostraba poquito, sobre todo para Olimpia, generando arriba. Le costaba muchísimo llegar al arco de Guaraní. Aquí va a pelear Walter González. Dos gigantes por la pelota. Moya y Walter González. Pone el cuerpo el colombiano. Walter pelea, gana. Se manda por el callejón central y cuando Moya va buscando trabar, el propio colombiano vuelve a puntear la pelota, casi que de casualidad le queda a Hugo, que atropella en ese espacio vacío cuando sale Rodríguez con mucha delicadeza, toca la pelota sobre la humanidad del golero que salió al achique. Me da la sensación de que está perfectamente habilitado cuando además es Moya el que toca la pelota para atrás. Fernández define de gran manera para que Olimpia, generando muy poquito en ofensiva, aproveche esta situación y a través de Fernández pase a ganar 1-0. 37 minutos, primera etapa. Ahora Walter González conversa con Carlos Polo Cule, que Rodríguez, el arquero de Guaraní Víctor, tiene la pelota en su poder en media luna. Así es, reclama falta Guaraní contra Moya. Pero me parece que el árbitro le está convenciendo de que no pasó nada y siguen insistiendo lo de Guaraní, que en el momento de que Walter González recupera
ya la pelota lo empujó a Moya. Ahora interviene el VAR, ¿verdad? Sí, hace la indicación Carlos Paul, que está recibiendo las indicaciones, todavía no se confirma el gol. Sí, porque protestaron toditos como se pusieron de acuerdo cuando Fernández se llevó el balón, fútbol paralizado. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Sporting, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Sporting. Sí, ahora esperando indicación o no, venía a ver, no le dicen a Carlos Paul, el fútbol interrumpido. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate a 319-0000. Salud Protegida. Termina, Fabián. A mí no me parece falta. Hay una disputa, hay una mano en la espalda de Moya, pero no veo empujón de Walter González. Para mí es una disputa legal. El árbitro dice gol lícito, gana Olimpia por 1-0. Ingresa a www.bocao.le, apostar a ganar, lo cambia todo. Split Tokio 2021, Bogotá 224, Domingo Guaraní es la primera con tu aguinaldo. Compra 021-238-6600, Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Señoras, señores, gana Olimpia por 1-0. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor. Consultar 021-325-5000, Banco, un banco para todo. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Villa Arturo. Gana 1-0 Olimpia. Seguro que le conviene, seguro Chaco. El gol lo hizo Hugo Fernández. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno en los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Ubicó mal la pelota colombiana Moya. Tiene para buscar la pelota González. Mandó un centro segundo por el Trabacano. Baja Moya con el balón sobre la izquierda. Sale bien el colombiano. Se llevó Moya. Lo cubre. Pelota que se debía. Saca de costado para Guaraní. Fracción Parques de Cordillera. Entra Tereca. Cupé cuotas desde 600.000 guaraníes. Contestar asterisco 5683. La notadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Seguro de vida Rosa y Azul Vital con plus especial. Análisis de SEA 15.3 y paz total más consulta médica gratuita. Panal Seguro. Sentir la confianza. Monumental de los Bocas, la victoria de Olimpia 1-0. Ahora bien para buscar la pelota, cuando se metían para buscarle Richard Prieto, la marca. Sale Fernández, actor del gol. Viene buscando González a la izquierda, Cano. Hugo le pegó. Alto, mal, afuera. Ponele Victoria al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, gas automotriz, Abroca, todo shampoo, Victoria, tecnología y lubricación. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcas y perfectos socorros. En redes sociales San Justo Hierro. Ha sacado la pelota Rodríguez, cerca por Riveros. Lo mira a la izquierda Salomón y lo contempla Moya. Se abre Cáceres a la derecha. Rodríguez tiene el arquero de Guaraní. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Provence S.A. al 0983459-139 en provence.com.py con Levicoite. Es lo del solo online. Se te registra con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. Le pegaba fuerte Richard Prieto. Creo que lo más peligroso que tiene Guaraní, Fabián. Que pareció bien en los primeros minutos. Después se fue desdibujando. Se apuró mucho en querer filtrar pases por el medio y se equivocó. Pero sí, con su capacidad, donde Guaraní tiene que reencontrarse con su juego para poder generar arriba algo con Barceló y con Alan Pereira. Está por atrás la pelota, lo ubicó Gil Romero para Rodríguez, Rodríguez para Moya. Reclamó Cáceres, tuya la dijo Raúl. Raúl a la derecha, media cancha con lo viene reclamando Steven Moreira. Moreira con Blanda, giró bien, lo tocaron atrás, falta tiro libre para Guaraní. No Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de Rexona te protege, decir bienestar y certeza exige pago. Más de 40 años llevando energía al país. Se caminó 43 pelotas sobre el círculo grande, el ataque olímpico llega 1-0. La pelota la tiene Cardoso, vino la marca, cubriendo Salomón y la pelota para Tucu, corre, falta. De Rivarola, sigue, dijo el árbitro. Mandó bien para Walter, salió el arquero, Rodríguez se chica, Hugo le pegó, rebotaba la pelota y se vuelve a salvar Guaraní. Cano juega la pelota atrás y disparó mal de Gómez, Fabián. Apura Gómez. Ahora Walter González apareció, sí, como Olimpia requiere de su presencia arriba. Ahora sí picando y ganando en el espacio después de esa pelota en profundidad. La corrida de Walter, define el arquero Tapa y cuando Hugo Fernández tenía su doblete, Moya se le cruza en el camino. Olimpia mejorando su imagen en la recta final, sobre todo aprovechando el desconcierto de Guaraní. Muy poca marca, muy poca reacción
le está pasando lo que le pasó ante Nacional, recibió el gol, se quedó un equipo confundido, deberá reaccionar en esta recta final del primer tiempo. Olimpia está ganando 1-0 y hace 5 partidos que no gana, Fabián. Está cortando esa racha de 5 partidos sin victorias el equipo franqueado. 1-0 gana Tequil Decano. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Financia tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Y va conociendo, Víctor, su segunda derrota de Buller en Guaraní, ¿verdad? Así es, su segunda derrota seguida. La vez pasada había perdido ante Nacional 4-0. La pelota la va a sacar Espino en el instante final del primer tiempo. Creo que caería 3 minutos y más o menos, ¿no? Es lo que va a tocar el árbitro. De descuento, señoras, señores, gana 1-0 Olimpia. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. En Energy, energía para el Paraguay que trabaja en Energy, energía de calidad al precio justo. Proba Clanzol de omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol de Laboratorios Laja, nuestra calidad, su seguridad. Cerro con negocio Nidense, 5-2 se cortó a 7, la distancia ante Libertad. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Quedan 18 puntos por jugarse, Fabián, después de esto. Así es, mañana termina la fecha 16 y a partir de allí 6 fechas más en disputa. Aquí, ganando Olimpia de Boca. Para instalar tu industria, depósito público, urbanización, centro industrial de Bellito, unidad, comunicado, costo 137000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTS por Emoy. ¿Te fijaste cuánto agregado, Víctor? 3 minutos más. 3 minutos más en de Boca. En Cantabria se descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 092-555-333 Cantabria S.A. Descubrir la auténtica esencia del Chaco, torta y beef, carne 100% chaqueña. Bien Moya, bien para poner la pelota Moreira, apareciendo caía el jugador de Guaraní cuando la pone bien Rivarola, entregando balón para Prieto, giró y sacaron la pelota, arranca sobre la izquierda Walter González, pica, se mete y se va, lo sigue Moya, tiene González, le pegó, tiró, bien Rodríguez controla por abajo, poste derecho. Carga 50.000 guaraníes y participa en sorteo de un viaje para netar al Albirroca en Chile. Completa tus datos y subir la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroca. Nuestra higiene es nuestra alianza contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. El clásico es el domingo 5 de la tarde para uno. Bueno, sponsor oficial del Albirroca. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota Rodríguez va a terminar este primer tiempo. Fernández, autor del gol, marcando la diferencia. Limpia con ese tanto. Gana el Decano 2 Bocos 1-0. En Bristol, solo por hoy, aire split en cuota 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y Itaú de Punto Farma los martes hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito Itaú y 35% con pago QR en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Bien, movió la pelota Barceló para Raúl Cáceres, mandó el centro, tiró, vino un golpe de cabeza, Pílula al córner. Había ganado Prieto con el tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 27 años llenando tu carta de felicidad. Agachándose, acomodando el cuerpo porque la verdad el envío no era fácil para recepcionar o para definir de primera y lo hizo, sacó la pelota Espínola, apareció Prieto ahí, más al medio es mucho más peligroso que abierto a la derecha. La pelota cabeceada se va salvando Olimpia sobre el final del primer tiempo y Prieto aparece en escena. Nuevamente Prieto, pelota a la derecha, la baja Moreira, le robaron, corre. Tupi, 27 años llenando tu carta de felicidad. El 1 termina el primer tiempo. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z hombre nuevo multivitamínico con la sentencia más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera la Z hombre calidad, papasa. Y viene el tiro de esquina, autoriza Carlos Paul Benítez, el árbitro quien da boca lo último de este primer tiempo. Guaraní va para el empate. ¿Quién le pega, Víctor? Richard Prieto. Richard Prieto de zurda, atención con Moya por arriba. Viene buscando a Paul Rivero para el gol. Los centrales empuja con los defensores, más que defensores, jugadores adversarios. Golpe de cabeza, sacó González, termina el primer tiempo con un Olimpia que busca la salida. Con productos de calidad para cuidarte desde adentro, Lactocom, el sabor de la familia. Compra chorizo parrilleros o pizza, carga tu factura en pizza.com.py y participa de fabulosos premios mensuales. Al final un viaje a Cancún, un Kia Picanto 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Y final de este primer tiempo, gol de Hugo Fernández, 1-0 para Olimpia. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Aquí nos acercamos a los directivos de Guaraní en la zona de preferencias. Está don Federico Acosta, justo va bajando a ver si le podemos quitar unas palabras. Don Federico, ¿qué le pareció el primer tiempo, la derrota parcial de Guaraní? Sí, la verdad que estamos bastante imprecisos, ¿verdad?
Ojalá que este segundo tiempo vaya recomponiendo el medio campo especialmente. Esa primera jugada que desperdició Guaraní podía cambiar la historia del partido, ¿no? Sí, totalmente. Realmente desperdiciamos, malogramos realmente el primer tiempo y vamos a ver si el segundo podemos mejorar. ¿Se están viendo en estos dos últimos partidos alguna falencia que anteriormente con Demuna no se veía? No, están probando los chicos, ¿verdad? Vamos a ver este segundo tiempo a ver cómo resulta. Muchas gracias por el tiempo. Así, don Federico Acosta, expresidente de Guaraní en la zona de preferencia de Arturo. Bueno, y el bueno, claro, la gente de Olimpia, ¿viste algún directivo o no? Sí, están hacia el palco, ellos están hacia la izquierda de las cabinas. Ahí hay en realidad una terraza que se utiliza como palco visitante. Y reitero, me confirmaron que no está Cardona, pero sí veía a los habituales, en este caso que forman parte del staff, los cercanos a Miguel Cardona en esa zona se ubicaron encima de la preferencia lateral. Muy bien, ¿y el viento? Y ahora se calmó un poquito más, yo creo que ya se quedó en esta temperatura, me parece que no va a bajar más, por lo menos dejó de haber ese viento sur tan refrescante. Bueno, señores, regadío de campo ahora, gana 1-0 el equipo de Olimpia, la opinión de Fabián en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, llámenos al 729-6060, Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Se va con la ventaja al vestuario el conjunto franjeado. Val que pudo aprovechar lo poco que se generó en cuanto a situaciones de gol en esta primera mitad del partido, que arrancó muy bien, que arrancó entusiasmando el rendimiento de los dos, la búsqueda, la manera, la circulación de pelota, la dinámica que imprimieron ambos equipos en los primeros minutos del partido, por lo menos unos 20 minutos de búsqueda, de buena circulación de pelota, de buena transición por parte de ambos, no se perdía tiempo, no se jugaba lento, el partido no tenía cortes, no tenía interrupciones, la pelota salía muy pocas veces fuera del terreno, era una búsqueda permanente de los dos, ante la recuperación lo de Guaraní y esa salida buscando los costados, el trabajo de Prieto, el trabajo de Rivarola, proyectando a sus laterales, Salomoni buscando esa asociación sobre el perfil izquierdo con Rivarola, con el trabajo que puedan hacer los delanteros bajando unos metros para hacer contacto con la pelota. Lo de Olimpia hay una salida repetida sobre todo sobre la zona derecha, con Tucu Salazar volcado al ataque, con Fernando Cardoso, Cano sobre el perfil izquierdo porque Olimpia distribuyó hacia sus hombres del medio para arriba, Cano moviéndose sobre la izquierda, jugando Hugo Fernández por el medio, siendo media punta, acompañando a Walter González. Y el partido tenía un inicio prometedor, un inicio interesante, que destacábamos en cuanto a la búsqueda de los dos, de Guaraní y de Olimpia. Y Guaraní tuvo las más claras de arranque. Guaraní tuvo las situaciones como para ponerse en ventaja. Y la ocasión que va a recordar seguramente en estos momentos el hincha de Guaraní, el propio equipo legendario en vestuarios, es la que tuvo para definir Rivarola, después de una cobertura de Romaña que parecía ser tranquila, que parecía iba a despejar la pelota desde el fondo, se va acomodando hacia el perfil izquierdo de la salida de Olimpia dentro del área, resbala Romaña, acompañaba muy bien Pereira para presionar, roba la pelota, juega con Barceló, este es un muy buen movimiento, pisando la pelota, escapando de su marcador, cruza hacia el palo izquierdo, hacia el otro sector, llegaba Rivarola para definir. Parecía gol cantado, se preparaban los hinchas de Guaraní para el festejo. Me parece que al propio Rivarola le pasó eso, que dio por hecho antes de definir y cuando logra tocar esa pelota hay una fantástica reacción, una estupenda reacción de Juan Espínola para salvar su arco, para evitar que Guaraní se ponga en ventaja y obviamente dejar a todos los hinchas legendarios aquí, los que siguen Monumental, con el grito atragantado. Porque, repito, era gol cantado, era una jugada como para simplemente ya ver después el festejo, la corrida de Rivarola y la celebración, pero allí apareció. Primero, insisto, la displicencia de Rivarola porque me da la sensación de que dio por hecho antes el gol y después darle el mérito también a Espínola, que tuvo una fantástica reacción para arrojarse y meter el manotazo a cubrir esa definición.
y sacar la pelota. Inmediatamente después tuvo otra Guaraní con Paul Riveros a la salida del tiro de esquina, la situación que se le presenta de nuevo al conjunto legendario. Y el partido entusiasmaba porque generaba Guaraní, porque uno imaginaba la respuesta de Olimpia por cómo había empezado el partido. Pero de a poquito, en lugar de sostener tanto Guaraní como Olimpia ese rendimiento, esa dinámica, esas posibilidades de llegar hacia el arco de enfrente, el partido de a poquito fue decayendo, el partido fue entrando en un pozo, los dos empezaron a equivocarse y mucho con la pelota, de esa buena tenencia y esa buena circulación de balón, pasábamos a la imprecisión, a la falta de ideas, a no saber qué hacer con la pelota, o tal vez anunciar demasiado algunos movimientos. Por el lado de Olimpia se empezó a reiterar la salida por la derecha y ese toque entre Salazar y Cardoso, que lo hacían tan reiterativos y tan anunciados que los de Guaraní ya se daban cuenta, percibían, entonces terminaba todo en la nada. Fernández queriendo meter pases en profundidad y Walter González no aparecía en su real dimensión de otros tiempos, digo. Era el Walter González que conocemos de estos últimos tiempos. Lento, con esa falta de capacidad para arrancar, para ir a buscar la pelota. Entonces se hacía un partido con la búsqueda, con el intento, pero que se diluía todo en 3/4 de campo de cada ataque. Guaraní que insistía con las pelotas metidas en profundidad para que piquen o Barceló o Pereira entre los centrales de Olimpia, pero había mucha equivocación en esos pases, no aparecía la precisión. Prieto, que apareció muy bien mostrándose sobre la derecha, conectándose con Cáceres, buscando con pelotas cruzadas. En los primeros minutos había decaído, fue errático, fue impreciso en 2 o 3 pases. Después, si vamos hacia el otro sector donde Guaraní trataba de profundizar con las subidas de Salomoni, no encontraba la respuesta de Rivarola para armar esa conexión que necesitaba el legendario, y dependía mucho de lo que podían hacer los hombres en punta, la movilidad de Barceló, la movilidad de Pereira. Guaraní se empezó a quedar mucho, era todo, al igual que Olimpia, muy anunciado en sus movimientos, los laterales no marcaban la diferencia, y dentro de esa falta de ideas, de esa falta de juego como para que aparezcan las ocasiones de gol, fue Guaraní el otro que volvió a tener una chance muy buena y que no lo supo aprovechar Pereira. Jugada sobre el sector derecho, el centro es muy bueno de Raúl Cáceres, e increíblemente Pereira conecta mal de cabeza. Uno entiende si tiene la marca encima, si lo incomodan, si lo molestan, o si llegaba exigido para alcanzar la pelota, pero estaba muy bien perfilado, de frente al arco. El centro es muy bueno con la rosca necesaria de Raúl Cáceres para que Pereira simplemente haga el gesto técnico correcto, necesario, como para que la pelota vaya hacia el arco. Y Pereira mueve tan mal la cabeza. Me llamó la atención, siendo delantero, teniendo esa capacidad de resolver, que haya hecho un movimiento tan erróneo para buscar ese juego aéreo y mandó la pelota a cualquier parte. Fue lo último que tuvo Guaraní en cuanto a situación de riesgo. Después el partido definitivamente entró en ese pozo de imprecisión, de lentitud. El partido se hizo cortado, se hizo mucho más raspado. Empezó a predominar la marca, empezó a predominar el anticipo. Ya Guaraní no tenía la misma dinámica para llegar, para habilitar a Barceló, para que pique Pereira. Olimpia no encontraba el camino. Empezaron a retroceder cada vez más Cardoso y Cano, buscando tener la pelota desde su propio terreno y ver si a partir de allí podía generar salidas como para tener Olimpia mayor acompañamiento arriba. Hugo Fernández, al propio Walter González, pero no encontraban la forma, no encontraban el camino. El partido iba cada vez retrocediendo más en cuanto a su nivel, la búsqueda ya no era la misma y empezaba a decepcionar un poco este rendimiento de Guaraní de Olimpia después de un muy buen inicio, después de un inicio alentador, prometedor. El juego decayó hasta que Olimpia encuentra en el minuto 37 el tanto apertura. Hablábamos de lo poco que colaboraba Walter González arriba, porque le lanzaron un par de pelotas como para que él pueda picar, como para que él pueda buscar. Sobre todo hay una de Fernando Cardoso tirado a la derecha, donde el propio Walter González marca el pase. Y cuando Cardoso cruza el envío, que fue con precisión, fue donde tenía que ir la pelota, alejándose de las posibilidades de los defensas y también quedando
lejos de que el arquero pueda llegar con facilidad. Sin embargo, Walter González arranca con lentitud la búsqueda de esa pelota y no puede capitalizar lo que era una muy buena habilitación de Cardoso. Después, en esos minutos finales, como que Walter González cambió su imagen, su fisonomía, y es gran responsable del gol que marca Hugo Fernández. Porque él va a incomodar, a atorar a Moya, va a disputar esa pelota. Moya confiado protege con el cuerpo. Walter va, le puntea el balón, le roba la pelota. No veo infracción, me parece que hay una buena decisión del árbitro de no marcar falta. Después se revisó incluso en el VAR una vez que la jugada concluyó y se dio el festejo de Olimpia. Porque hay un brazo arriba en la espalda, pero en ningún momento hace el gesto como para empujarlo Walter González. Moya se confía, de hecho el colombiano no reclama infracción en ese momento. Gana Walter, se mete por el medio hacia la media luna y el propio Moya en su intento de volver a robar la pelota, puntea hacia atrás, aprovecha Hugo Fernández, se mete bien por el centro del área y cuando sale Martín Rodríguez, el arquero de Guaraní, hay una muy buena definición de Hugo Fernández. Levanta ese balón por sobre la humanidad de Rodríguez con mucha delicadeza, con mucha sutileza y la pelota va a descansar al fondo del arco aurinegro. Olimpia, que generó poquito, que tuvo aproximaciones más que situaciones de gol, se ponía en ventaja. Dirá el hincha de Guaraní, desaprovechamos nosotros, dejamos pasar la de Rivarola, dejamos pasar otras ocasiones de gol, pero Olimpia fue contundente, Olimpia aprovechó la más clara que tuvo. Fernández la definición, ubicando la pelota sobre Rodríguez y en el minuto 37 era el tanto de apertura para el equipo de Cano. Gol que recordamos, el gol de Fernández, el gol que le está dando la ventaja mínima ahora a Olimpia. El gol en el relato de Arturo Máximo Rubín. La pelota a mitad del terreno, se le va para buscar el golpe de cabeza Moreira. Viene apareciendo Gil Romero, movió la pelota, de taco le tocaron. Pero vino cierre de Tuco, pelotazo en el aire para Walter, Chica, Walter González. La marca de Moya, ganó Moya, cerró Moya, Caaldo no. Sigue, dijo el árbitro González, se escapó de uno, de otro. Hugo viene, gol de Olimpia, sobre el arquero. Gol, 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 gol. Salió el portero Rodríguez por arriba y al fondo. Que vino bien, Muy bien Hugo Fernández. Hubo protesta de jugadores de Guaraní. La definición, el gol de Olimpia. Hugo Fernández. Media luna del que no sale. Lo deja en el piso, pelota al fondo. Gana Olimpia 1-0. Ganó en confianza Olimpia, ganó en confianza sobre todo Walter González después de haber sido protagonista de esa jugada previa a la definición de Hugo Fernández. Tuvo otra situación donde encaró muy bien, donde buscó el arco, otra tuvo Olimpia a través de la pelota quieta con el anticipo de Gamarra. Después Walter, cuando quería definir, se lo impidió cruzándose Hugo Fernández. Terminó con esa mejor imagen, sobre todo desde lo anímico tras el tanto apertura. Para Guaraní es recuperarse en ese aspecto, desde la cabeza, desde lo mental, porque le pasó contra Nacional. No pudo mostrar su mejor imagen, apenas recibió el gol de la academia, decayó Guaraní. Hay que ver si tiene ese poder de reacción y hay que ver si Olimpia puede levantar su nivel, aprovechar esta ventaja que tiene como para llevarse el tan ansiado triunfo de Dos Bocas. Estamos con información. Informa Personal Flow, conexión total. Ale Silva, Víctor. Así es, camiseta número 3, Alejandro Silva, y se quedó en vestuarios Alan Cano. Primer cambio en Olimpia, Guaraní sin modificación. Muy bien. Va a arrancar el segundo tiempo en instante. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzá siempre con Kento. ¿Y por qué no entra Silva, Víctor? Y están esperando el momento para marcar el cambio. Ahí va a levantar el tablero. Ahora sí, todo en orden. Cano en vestuarios, Alejandro Silva en la cancha. Bueno, sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí verlo mejor con el pacto de confianza NKO. El gol de Fernández ganó Olimpia 1-0, goleada de Cerro ante el Trinidense, 5 goles contra 2. Mañana se completa con Resistencia Luqueño el partido en cancha de Nacional y arrancó el segundo tiempo. Monumental.
La pelota la tiene por el medio, buscando la salida del equipo de Guaraní con Gil Romero. La pelota para atrás, la controla Poli, entregó para Moya. Viene buscando Rurcases a la derecha, Moya tira, pelotazo largo para el fondo. Se mete arriba cargando Barceló, pero vino la marca, recupera Olimpia, tocando la pelota Gómez. Mil empeños, peta, arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños, Unisalsa, Central de España, 330, San Lorenzo, Pilares, en Amareca, Peteita, Agua, Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, Unisal. Olimpia va conociendo la victoria luego de 5 fechas para que tengan una idea. 1-0 gana Olimpia. Asado y fútbol Álamos, porque si Pino es Álamos, distribuye representa frutos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. El saque de costado para Guaraní, Niño, golpeado por el gol que le hizo Hugo Fernández. La pelota de Barceló. Vino la marca de... ¿Qué pasa en esta, Víctor? Quedó sentido el jugador de Guaraní, Richard Prieto, después de trabajar con el hombre de Olimpia. Mucho dolor en el jugador de Guaraní que va a requerir probablemente asistencia. Con Romaña, Fabián, ¿eh? Sí, con Romaña el encontronazo. Se le plantó Romaña, iba a la carrera el hombre de Guaraní y arriba termina impactando con ese brazo de Romaña. Se pone de pie jugador de Guaraní, 1-0 gana el Decano. Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Te vas a una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La pelota venía para buscarla cuando se metía Pereira, vino cierre en la marca. Pelotazo largo de Silva para medio. Después pide disculpas. La pelota la controla en el fondo Moya. Está el colombiano con el balón frente a él. Cardoso juega a la izquierda, pelotazo largo, malo afuera. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque. Sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Sporting. Contempla Mina de Muner, no dice ni una palabra y chequearse cómo anda, Víctor. Y en este momento Arce parado de vuelta mirando atentamente sin dar indicaciones. Por los gestos que hace de Muner se nota que no le gusta nada lo que está viendo. La pelota la tiene Mateo Gamarra, oficial de capitán en Olimpia. Juega por bajo. La pelota a profundidad. Digo por lo de Ade Silva, Respeta la capitanía del Central de Olimpia. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Sporting. La pelota la va a sacar en el fondo el arquero de Guaraní. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Fabián es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago CBT la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. Y ahora toda la responsabilidad de Guaraní. Tendrá que salir a buscar, pero sin dejar espacios atrás, porque Olimpia puede aprovechar la velocidad de Ale Silva, la salida rápida por los costados para volver a lastimar como ocurrió con el gol de Fernández en la primera etapa. Cambió de lado, Rivarola a la derecha, Prieto a la izquierda. Veremos qué imagen nos da el legendario. La pelota la tiene Romaña colombiano. Bueno, hay dos colombianos, el caso de Mayo y el caso de Romaña. Los dos centrales. Informa personal Flow, conexión total. Argentina 4, primer tiempo argentino con Gabriel Ábalos titular, igual a 5 goles Santa Huracán con Marcelo Pérez de arranque. La pelota larga a profundidad, golpe de cabeza Salomoni. Pelota que la controla Olimpia con Silva, movió para Gómez, Gómez para Silva. Silva entregó devolución para Gómez, Gómez con la pelota, perdonarla para Zavala. Prefiere jugar la pelota por bajo para Gamarra. Y él te entregó para Zavala. El argentino paró, levantó la cabeza, jugó para Hugo Fernández. Viene marcando Roncáceres de rebote, Sabo otra vez, busca la salida Olimpia. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios, bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar 51 años de fortaleza y crecimiento. Cardoso con la pelota, había arrancado Tucu. Está Cardoso, juega para Salazar otra vez, arriba, Upside, arriba Blanderí. Los martes ahorras con Sudamérica, el 35% de descuento con todas las categorías, más 5% de con pago vía QR. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Batería parte con mayor fuerza, ranking, tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo batería parta un golazo. ¿Qué pasó con jugador de Olimpia, Víctor? Y ya piden el cambio para Víctor Salazar, por eso golpea el césped. Enojado porque se volvió a lesionar. Víctor Salazar, veremos quién va a ingresar para reemplazar al lateral de Olimpia. Tratan de consolar y la camilla. Lo de Tuco que reaparece, como decía Víctor, pegó el césped, la tierra diciendo, bueno, ahí está Tuco de pie. ¿Quién tiene para reemplazarlo, Víctor? Y opción en defensa, Junior Barreto, sin ser lateral, porque después el que podría bajar es Alejandro Silva y hace otro cambio, pero aún no se decide Francisco Arce. Bueno, el cambio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indicar tu número. Seguro que le conviene, seguro Chaco.
Pensando que sí lo entre el lateral derecho, Fabián. Es una posibilidad, es una manera de reacomodar el equipo. En algún momento incluso lo hizo Cardoso jugando de lateral. Tendrá que analizar Arce, porque además es un cambio obligado y puede quedarse sin la posibilidad de más ventanas más adelante. ¿Y qué pasó con Otálvaro? Está también con un inconveniente físico Otálvaro. Junior Barreto es el elegido, camiseta 26, para reemplazar a Víctor Salazar. Junior Barreto, estamos con la información. Informa Personal Blue, conexión total. Junior Barreto va a ingresar. Y ahí no toca nada, lo corre Romaña a la derecha y va Junior de central con Gamarra. Muy bien, ahí está Romaña a la derecha. En Bolivia, Aurora con Nelson Amaría titular y Sebastián Saracho expulsado. Ganó 2-1 Real Santa Cruz. Entonces Romaña a la derecha, Junior Barreto, Gamarra y Zavala. Es lo más lógico al ser el elegido Barreto. No creo que retoque demasiado. Sabiendo que Barreto juega de central, lo puede poner allí, que Romaña juegue a la derecha. Por su propio medio se va Tuco Salazar, Víctor. Así es, Arturo, caminando con la dificultad lógica que implica probablemente una nueva lesión muscular por la forma en la cual se tapa el rostro. Yo creo que Romaña sigue Cardoso a la derecha, en la marca. Sí. Hasta ahora sí, golpe de cabeza afuera. Yo creo que Cardoso, como decía Fabián, va a marcar. Romaña primer central. Y así las cosas hasta aquí, Fabián. Hasta el cambio, hasta que entre Barreto. Después creo que por una cuestión natural de no desperdiciarlo a Cardoso allí atrás y de no jugar de nuevo con Barreto en el medio, porque no rindió las últimas veces que Junior Barreto jugó de volante central, sería que vaya como primer marcador al lado de Gamarra. Y vos lo veas a Romaña como lateral. Y ya lo utilizaron. Para Chiqui es más central que lateral, pero ante la urgencia. Pero es un poquito lento. Eso sí. La pelota larga, Rodríguez con seguridad. Es momento de para alentar cada jugada. Toque o prende tu pasión por el fútbol. Probate el Pack Fortín, etiqueta negra con bomberos para abajo, sabor único Sporting. Sí, señor. Y otra lesión muscular me parece Moya. Se toca el aductor, ya se frenó en la carrera. Es inminente la salida del colombiano de Guaraní, que mira la banca. Veremos quién va a ingresar para reemplazar a José Moya. Todavía Barreto fuera. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate 319-0000. Salud Protegida. Fabián es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud en apellido Fleming. Sistema prepago Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, futsal FIFA. La pelota la tiene Steven Moreira por entrega de Cáceres. Pelota larga al fondo. El balón se va por de afuera. Y estilo de portería, dijo el juez. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarnos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En su pareja no puede faltar el delicioso pan de comercial y tres variedades tradicional, picante y calabresa, pan de comercial y la combinación perfecta para tus asados. Estamos con información. Informa Personal Blue, conexión total. Sí, Víctor. Se retiró Víctor Salazar, ingresa camiseta 26. Junior Barreto y pasa a jugar de lateral Johan Romaña. Y Moya, del lado guaraní, le hizo el gesto a la banca que esperen un rato para cambiarlo, pero se toca permanentemente el auto. Ya decía Fabián, hasta que aparezca Junior Moya, que digo, Romaña, lateral derecho en el fondo, como quedó limpio, Fabián. Ahora sí, se acomoda Romaña de lateral, va Junior Barreto con Gamarra en la zona central y obviamente se mantiene Zavala a la izquierda. Corriendo para llevarse Prieto, lo sigue Romaña, Prieto le ganó, Romaña cubre como que no empuja. Y la pelota por bajo, atención con Salomone, entregó la pelota por el medio para Steve, va a colocar el centro cuando se metía Gil Romero. La pelota de la... Arturo. En el ahorro se encontrará todo lo que busca precio mayorista. Si creen variedad, solo en el ahorro con la revisión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito, ingresar a la vía, aprovechar este y otros beneficios. Visión más digitales, más humanos. Sí, señor. En Guaraní, camiseta 27, Fernando Román, el que va a reemplazar al lesionado José Moya. Román. Fernando Román, así es. ¿Es central? Zaguero central. ¿Qué número tiene? 27. 27. Estamos con información. Informa Personal Flow, conexión total. Romaña se va a cada cancha, digo, Moya va a ingresar, Román, pelota por bajo, hay corner, tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Moya dejará la cancha, ahí está, Moya, ahí está, ahí cae. Y ya momentito, no puede. dice Rodríguez Fabián. Sí, ya no puede. Y Román viene de tener un partidito contra Nacional. Dirá el hincha de Guaraní, ojalá hoy sí esté despierto. A los 40 segundos vio la amarilla en ese partido contra la Academia, pero la urgencia. Por eso Román de nuevo en el equipo legendario. Pisando con dificultad, Moya deja la cancha. Pollos Amanecer te provee proteínas inutentes con bajo contenido en grasa. Pollos Amanecer paraguayos nuestros producidos por Granjeros Campo 9CA. Desde Control alentamos el peor de diversión sin prejuicio, libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. El trotecito deja la cancha colombiano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Vengas al 607-151. Cerámica Itagua 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial ingresada en
myflores.com. Regalamos, regalame MyFlores. Romaña va lateral derecho el Olimpia en la elección de Tucu Salazar y ahora Moya en Guaraní. Tiro de esquina, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida y Arturo. Seguro que le conviene. 1-0 que digo, mil disculpas. 1-0 para Olimpia, la pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando su hogar de felicidad. El gol Hugo Fernández, Olimpia gana 1-0. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional y solo en 1000 ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Salicer y Club con acompañantes siempre tus grandes proyectos y construcciones. Román jugó la pelota a la derecha y mandó para Raúl Cáceres con el balón, entregando para Steven Moreira. Movió la pelota a Salomón y una misma línea, derecha-izquierda, apunta y tira. Colocó un centro cruzado, pelota a la derecha. El balón viene para buscarla bien. Ibarrola con la pelota, colocó el centro, tiró golpe de cabeza. Busca insistir Guaraní. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de todas sus estaciones de servicio. Grupo Clixma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar la Actonanda, leche, yogur, manteca, queso. Actonanda, la salud de cada día. Amarilla para Salomón y Víctor. Así es, Arturo, el segundo amonestado del partido, Felipe Salomoni. El que está caído, Quintana se pone de pie. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual este mes de octubre. Exoneramos la matrícula. Llamamos al 218-4000, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Electrobank cumple 16 años. Aire a usted, 12.021, Bogotá, 252.000. Guaraní, WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, 16 años mejorando tu vida. El ruido, el aliento se siente con los hinchas de Olimpia. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosal, Central en sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosal, 100 años de familia, 100 años de servicio. Los domingos son de Pechugón, sorprendió cautivando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Junior Barreto, después de un rechazo Gómez, viene buscando la pelota, Quintana se moviliza bien. La pelota daba en Steven Moreira. El rechazo, la pelota queda a mitad del terreno también para Steven. Girando la pelota, la busca Cáceres, primero Román. Reclama Cáceres, el alta chucha, le dijo Román, recién ingresado. Está Raúl, coloca el centro, tiró, vino, cierra la marca, fuera ese balón. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuota fija sin reajustes, en inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa www.motor.la, Postala, lo cambia todo. 1-0 gana Olimpia. Split Tokio 12.000, BTU cuota 224.000 guaraníes, la primera con tu aguinaldo, compra al 021-238-6.600, Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Centro de Materiales Alta Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Va a venir el centro sobre la izquierda para buscarle a Salomoni. Viene tocando la pelota, Prieto ganó bien, después tiró mal, Fabián. Y es donde le está faltando a Prieto ajustar ese último toque. La hizo bien en 2 o 3 pelotas en la primera etapa y marcó la diferencia. Aquí le gana muy bien para meterse sobre el perfil izquierdo a Cardoso, que retrocedió para dar una mano. Después le termina pegando a cualquier parte. Guaraní insiste abriendo la cancha, pero le falta ese toque final. Olimpia muy atrás y lo veo todavía incómodo Alejandro Silva. Le pide Chiqui Arce que juegue bien en el centro, cerca de Quintana y de Marcos Gómez, pero aún no lo veo acomodándose a Ale Silva. Perdió la pelota Silva, su compañero lo salva, no es el mismo Silva. Romaña a la derecha, juega por bajo, pelota fuera y el saque de costado, rebotada. Corresponde a Olimpia, punta derecha, saque de costado para el decano, gana 1-0. Préstamos personales de banco, tasas oficiales y plazo de 48 meses, consultar 021-325-5000, Banco, un banco para todos. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Nadal y el Chaco 2023, ganamos los 10 Volkswagen Polo Track 2024, Copetrol, vamos. Aún no se dio a conocer recaudación en Monte, Todavía no, Arturo. Generalmente Guaraní un rato después del partido suele presentar el dato de recaudación. Muy bien, la pelota la tiene para jugarle al jugador Román. Movió la pelota para Rivero, Rivero se entregó a la izquierda. Salomón y se te sube. El que pide la pelota es Prieto, el que la controla por Emilio Gil Romero, el que carga Guaraní, pelota Román. Cruzó la frontera, carga Legendario. Informa personal Blue Conexión. Colombia Atlético Huila con Blas Díaz en todo el partido de visita cayó 1-0 ante América de Cali. Buscando Rivarola la marca del encuentro Olimpia, muy replegado, trabajando en su campo. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropares, sea 42 años intentando realizar sus proyectos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur, contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Uno entiende que puede ser una manera de invitarlo a Guaraní para que se adelante y que Olimpia explote los espacios que deje Legendario, pero también es demasiado riesgoso. Cardoso al lado de Romaña, casi en la función de lateral, acompañando al colombiano.
Y Fernández lo propio con Zavala, muy atrás Olimpia, no encuentra la salida. Buscando la igualdad, Guaraní vino un disparo, atención con esta, Salomón y jugó por el fondo. Restando bien Gómez, la pelota la va a encontrar. Está jugando la pelota por el medio, Rivero entregó para Román. Se habrá percatado que todo el dominio legendario que gana su Olimpia, gol lo hizo Fernández, pelota en el aire. Golpe de cabeza sacando Junior. Al rebote Steven Moreira, va a jugar a la punta, vino centro de Raúl. El empate no, disparó, se desvió. Salva como puede Olimpia, Rivarola le pegó la pelota, se termina amortiguando después y no tiene el destino que quería el hombre de Guaraní, pero está bordeando el área de Olimpia y el decano en los últimos 5 minutos no sale de esa zona. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica. Seguro que le conviene, seguro Jaco. Sí, quedó caído Barceló, reclama que hubo un brazo de Romaña en el salto, por eso ahora se levanta a poco el delantero uruguayo de Guaraní y le dice algo al árbitro. Richard Prieto tira el tiro de esquina. Richard Prieto va a tirar, Guaraní va para el empate. Presiona cada vez más, pelotazo en el aire. Vino un rechazo, Romaña se cruzaba de un lado a otro. La pelota la controla bien. Está Gil Romero sobre el círculo grande. Presiona, insiste Guaraní. Pelota a la derecha, atención con esta. Va a venir para buscar la pelota bien Pereira. Va a colocar el centro sobre la derecha cuando se metió Rivero. Ponele Victoria al rendimiento como motor, autocamión, tractor, gas automotriz, afloja todo, shampoo, Victoria y tecnología, lubricación. En San Justo Hierro tenemos perfiles financieros, Chapa, San Justo Hierro, acceso sobre casi perpetuo socorro, Nembe. Offside, Víctor. Offside de Paul Rivero. Y sorprendió Rivero, Fabián, Quedó después de la pelota quieta, se abrió para hacer opción de pase. La pelota fue hacia él justamente, pero no pudo aprovechar en el 1-2 con Raúl Cáceres hasta que después lo pescaron en posición prohibida. Si gana 1-0 Olimpia. Proba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven, CC al 093459139 en proven.com.py con el coité. Es lo de solo online si te registras con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. Amarilla para Espino, el arquero de Olimpia, Víctor. Así es, porque demoró en reponer el tiro libre conectado Juan Espino. La pelota a profundidad, Cardoso aparecía, vino un rechazo, Steven Moreira baja, se acomoda con Román, pone para el medio para buscar Pereira que juega mal. La pelota de Raúl Cáceres, toca la pelota bien para buscarla bien, golpe de cabeza sobre la izquierda. Ganaba Barceló peleando sobre la izquierda para buscar la pelota, Prieto con el balón, falta, caía, Steven, tiro libre. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probate el pack Fortín y etiqueta negra con pomelo para Juan Sabor Único Sporting. Cargando, insiste el equipo legendario. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate a 319-0000. Salud protegida. Víctor. Dos cambios en Guaraní, llamado camiseta 10, Romeo Benítez, y camiseta 18, César Miño. Los cambios en Guaraní. ¿Después de cuánto, Romeo? Romeo se había lesionado ante Libertad. Después de 3 semanas retorna y César Miño, el otro que va a ingresar, es delantero sub-18. Muy bien, la opinión de Fabián es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Super Quitador, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, se vende a la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. Miño que viene de ser titular el partido pasado. Me parece que Rivarola y Pereira son candidatos. Vamos a ver, pero necesita Guaraní un revulsivo, necesita Guaraní alguien que le dé otro tipo de arranque del medio para arriba. Está con movimientos muy reiterativos y anunciados. Olimpia cerrado atrás, no está sufriendo. La pelota lo tiene Raúl Cáceres, a los gritos de Múnez, el técnico de Guaraní. Pelota que va a la derecha para buscarla, enganchó Rivarola, de rebote Rivarola le va a pegar de zurda, le pegó, tiró, se desvió. Romaña al piso. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Reclama Richard Prieto que lo estaba agarrando Fernando Cardoso. La pelota lo saca Pínola. No reacciona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión que más reacciona te protege. Decir bienestar y certeza sin impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Cerro con el Chinidense 5-2. En Casa Cruter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Cruter siempre salís ganando. Diego Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. La presión de Guaraní no puede empatar. Ganó Olimpia 1-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Proba Clanzón, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzón de Laboratorios Laja, nuestra calidad, su seguridad. Olimpia juega muy replegado, Fabián, Apenas pierde la pelota, retrocede. No hay esa presión como para recuperar el balón. Recién perdió la pelota sobre la zona derecha. Ninguno se quedó por lo menos en la proximidad del lugar como para presionar y que Guaraní no salga cómodo. Todos
inmediatamente metidos al fondo. Hugo Fernández, sector de gol, Olimpia gana 1-0. Para instalarte industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de visita W2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa de un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, Cenetense por Emoy. Saque recostado para Olimpia Cardoso a la derecha, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Seguro que le conviene, seguro Saco. Incantables descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantable S.A. Descubrir la auténtica esencia del Chaco. Sorte y beef, carne 100% chaqueña. Estamos con información. Informa Personal Plus, conexión total. Los cambios en Guaraní. Dejan la cancha Víctor Rivarola y Alan Pereira. Ingresan camiseta 10 Romeo Benítez y camiseta 18 César Miño. Miño va por Rivarola, ¿verdad? Miño va más de punta, va a jugar al lado de Barceló y Romeo va a jugar por fuera. Ah, correcto, un Olimpia, gana Guaraní 1-0. Carga 50.000 guaraníes y participa al sorteo de un viaje para alentar a la Albirroca en Chile, completando datos y subir la foto de tu factura en cel.com.pg/Albirroca. Nuestra quien es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Apenas pisó la cancha Romeo Romaña con amarilla, Fabián. Dio la bienvenida. Tremendo topetazo, además la diferencia física que existe. Se notó mucho más, ya está de pie Romeo Benítez, pero la bienvenida a Romaña se ganó la amarilla. Y bueno, lo que va ahora, al tener el problema Romaña en la marca de Romeo Benítez, eso está clarito, que no limpio 1-0. Bueno, sponsor oficial del Albirroca. Nelson Seguro, solicita tu precio de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pg que protege lo que más te importa. El Solseguro siempre te acompaña. La pelota para Miño, vino la marca, vino el rechazo. Bien abierto a la izquierda, Romeo Benítez. En Bristol, solo por hoy, aire split en cuota 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa electrodoméstico del país. En Punto Farma durante octubre donando una peluca turbante tenés 25% de descuento directo en tus compras y más. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y luchamos con ella. Con el tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Que le pega su Fernández en todo el gol. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperamos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Va a venir el tiro de esquina, el árbitro va a autorizar, le va a pegar a la pelota Fernández. Olimpia busca su segundo gol, tranquilizador y nos boca. El árbitro Carpal Benítez autoriza sin empujones, dice el juez. En la cancha lo vemos a Tito Torres, Derby González va a ingresar, golpe de cabeza, pica y el balón se va sobre izquierda. Y otra vez Fernández, mete el centro, tiró, disparo al arco, Quintana, fuera. Le quedó para darle así como venía de primera, qué bien le agarró Quintana. Después del segundo intento, en el primero el golpe de cabeza que pasa frente al arco de Rodríguez, la vuelve a cruzar Fernández. Quintana le dio de primera, se fue abriendo hacia el palo derecho, pero fue buena la ocasión para Olimpia. Los cambios, estamos con la información. Informa Personal Plus, conexión total. Sí, Víctor. Camiseta 10, ingresa Derly González, se retira Walter González. Y la cinta de capitán para Derly. Y camiseta 11, Iván Torres, y deja el campo Hugo Fernández, cuarto cambio en Olimpia. Muy bien, los cuatro cambios en Olimpia mencionamos nuevamente, Víctor. Ingresó Alejandro Silva por Cano, el segundo fue Junior Barreto por Salazar, el tercero Derly González por Walter González y el cuarto Iván Torres por Hugo Fernández. Le queda una modificación al franqueado. Comenzó como el brazalete del capitán Mateo Gamarra, después que tuvo el brazalete. Y ahora le entregó la cinta a Derly González. Bien, el capitán de Olimpia partida ahora Derly González. Con productos de calidad para cuidarte está dentro Lactocopa, el sabor de la familia. Compra chorizo parrilleros de Upisa, crack tu factura en upisa.com.pg. Participaste en fabulosos premios mensuales. Al final de un viaje a Cancún y un Kia Piquendo 0 kilómetros. Pizza calidad desde su origen. Perdió el Cenidense acumulativo. Pierde Guaraní acumulativo, Fabián, Y le viene bien a Olimpia, porque es rival directo Guaraní. Si quiere seguir soñando con ese último casillero Libertadores, aprovecha la derrota de Trinidense para acercarse y para descontarle también a Guaraní. 1-0 gana Olimpia. Colócale tu vehículo Bras Antivuelco, carpa marítima, carpa riquías y más. Que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. La pelota la tiene Gil Romero por entrega de Román, que entró por el estimado Moya. La pelota la controla Romeo. Dije, quedó pagando Romaña. Arrancaba bien sobre la izquierda Romeo Benítez. Mil empeños, venta, arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor
mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili, Empeño, Unisal, Central España 330, San Lorenzo y Pilares en América, Peteta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carabobo y Pilar, Unisal. Saca como puede Olimpia, pelota sobre la izquierda, mira a los costados, Zavala cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Impresiona, la pelota la tiene Salomón y para Legendario. Perdió la pelota, corre para buscarla Cardoso, fuera, Fabián. Tan atrás Olimpia que le cuesta aproximarse hasta la mitad de la cancha cuando recupera el balón y la pierde inmediatamente. Guaraní metido sobre campo franqueado, lo que no debe hacer es desprotegerse porque Olimpia ahora tiene gente fresca con Derlis para picar, va a buscar eso, Olimpia va a apostar a eso, las pelotas largas para que Derlis pueda aprovechar los espacios que deje Legendario. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indicar tu número. Seguro que le conviene, seguro Chaco. En el comienzo la barra de Olimpia, los hinchas alentando. No así, Guaraní en tribuna. Pelota sobre la izquierda, arrancaba, se metía Barceló, se cruzaron en el camino. La pelota de Silva movió para Derli, viene para buscarla Gómez primero. Derli más arriba, la pelota la controla Cardoso. Juno Barreto pone mal, recuperó Guaraní en el fondo con Paul Rivero. Pasa de fútbol Álamos porque si es vino es Álamos, distribuidor representa Frutos de los Andes. Entonces Bárbaro Servicio y Corte y Barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Bárbaro Oficial. Esa pelota la saca Gamarra, Romaña, reviente como puede. La pelota la baja bien para jugarla. Gil Romero tocando la pelota a la derecha, buscando la pelota Román Girón Román. Se moviliza línea central, presiona, cabe Guaraní, pero gana Olimpia 1-0. En Rumbo CCA 500 renovando tu póliza seguro vehicular, te vas una póliza seguro, gana por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Lista al cauce, actuación, colocación de vidrios templados, GPS y laminados. Llámanos al 450310. Cristal House, más de 50 años cristalizando. Pone la paridad en Dos Bocas, empata la figura más visible en el ataque Legendario. Richard Prieto pone la paridad, mira el cielo, grita, festeja. La presión constante de Legendario, la pelota larga, bombeada. Prieto baja, le pega por abajo contra el palo derecho del arquero Espínola y la paridad. Prieto baja con el pecho como con la pancita. No llega Espínola, la pelota al fondo. El centro largo al fondo. La definición de Richard. Hasta incluso algo pifiado le pega. Empata Legendario 1-1. Guaraní volcado en ataque, Guaraní la presión y la búsqueda en este segundo tiempo. Olimpia muy metido atrás, pero el gol llega a través de una maniobra a la cual no estaba recurriendo demasiado Legendario. Pelotazo largo desde su propio campo. Estaba tocando la pelota, buscando hilvanar acciones en campo franqueado, hasta que nace este pelotazo largo. Envío frontal por sobre la última línea de Olimpia. Allí atropella a Prieto en la diagonal. Se la lleva con el pecho, se va acomodando, le pega, no le entra con violencia. Y hasta me da la sensación que la pelota pudo haber rozado en Zavala levemente, por eso una flojísima reacción de Espínola. Se lamentan todos. Prieto marca la diferencia con ese movimiento para sorprender a la defensa de Olimpia. El toque abajo al palo derecho para que lo empate Legendario 1-1. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. ¿Qué espera el árbitro Carlos Polvito? Por el gesto que hizo, están revisando la posición, porque hizo el gesto de marcar las rayas. Los jugadores de Olimpia siguen reclamando, los de Guaraní atentos a ver si se confirma o no el gol. Aquí conversa jugadores de Olimpia con el árbitro Carlos Benítez. 1-1 hasta ahora. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Sporting. Vamos a ver qué línea marca Barton. Tenemos imagen todavía 1-1. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve ya en 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, fútbol pipa. Pensante de Muner.
El técnico de Guaraní. Arturo. Sí. Me parece que hay una duda de con qué controló la pelota. Si le pegó o no en el brazo a Richard Prieto al momento de controlar el balón. Vamos a ver qué dice el juez, qué dice la... Acceda a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón, WhatsApp 021-248-8000, Gómez y por 51 años de fortaleza y crecimiento. Muner, perdón, discúlpame, amarilla para Muner, lo sigue Carlos Paul Benítez. La hinchada guaraní reacciona, Víctor. Sí, Arturo, porque de Muner salió desesperado corriendo cuando vio que Carlos Paul se acercaba al VAR. Desde la preferencia le dicen que fue con el costado, en este caso la parte del costado del pecho. Eso le están diciendo. Ahora determinará Carlos Paul Benítez si hubo brazo o no. Víctor, tenemos la imagen, Hay Fabián. una imagen en donde la sensación que nos da es que después de rebotar en el costado, en el cuerpo, hay un roce en el brazo izquierdo. La toma es lejana, por eso uno no puede ser tan contundente, pero le da esa impresión de que un poco ayuda con el brazo izquierdo para controlar. ¿Qué dice el árbitro? Sí. Mano. Protesta de Muner, gol anulado. Mirá la cara, el gesto de Muner, Víctor. Se vuelve loco de Muner, el asistente. Grita de todo el técnico argentino de Guaraní. Sigue reclamando a los jugadores que no pegó en el brazo. Se mantiene el gano, limpio 1-0. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en línea, Arturo. 1-0, gana Olimpia. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Fabián. A mí en esa imagen que lo toma de frente, a Prieto me da la sensación de que acomoda con el brazo, de que le ayuda a ese brazo, porque le dan el cuerpo y la pelota se puede deslizar hacia el costado y no de frente, y la pelota le cae de frente. Y ahí es donde me parece que hay un contacto con el brazo. La imagen no es así contundente, pero de lo que pudimos ver con la cámara lenta, aquí la televisión haciendo el zoom, en la imagen me da esa sensación de que sí, de que sin querer termina utilizando el brazo izquierdo para acomodar mejor la pelota. 1-0, gana Olimpia. Informa personal Flow Conexión En Total. Argentina, el primer tiempo, Instituto y Central empatan 0-0 en la visita. Está jugando Alan Rodríguez. La reacción del técnico, jugador y público, Víctor. Así es, enloquecido de Muner, la gente en preferencia y los jugadores que siguieron reclamando después de la sanción. La pelota la tiene Espino, la juega como puede. Se mantiene Olimpia 1, Guaraní 0. En los martes ahorras con Sudamérica. La pelota larga, pero para Derby, lo tocan o no, se escapó Derby, bien segundo de Olimpia, brillante Derby, y después pierde Fabián. Y offside. Offside ahora, el asistente deja seguir la jugada, el delay correspondiente por la utilización del VAR, pero después aparece la amarilla para Derlis. Raúl Cáceres es furioso con el árbitro, se gana la amarilla. Pensé que en la primera definía Derlis, claro, igual la jugada no iba a subir al marcador, pero en ese enganche de nuevo perdió tiempo, después subió el banderín. La reacción de Prieto se da la vuelta de Nonano Sugori. ¿Cómo festejó? Ganó Olimpia 1-0. En los martes ahorras con Sudamérica en 35% de descuento en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Batería fuerte con mayor fuerza, arranque y tecnología PVF para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Teórico Baterías Barta, un golazo. Se metía Barceló. ¿Qué pasa en esta, Víctor? Cayó Mateo Gamarra y Barceló con Zavala. Ahora se ponen cara a cara. Y ahí se molió. Terrible, terrible. Seguimos, Víctor. Sí. Ahora entra a separar Chiquiarse, Blas Cristaldo, los capitanes también en el medio. Veremos qué sanción disciplinaria hay. Fabián. Innecesario. El tema es que Guaraní está muy caliente, muy nervioso después de ese gol anulado. Ahora Cáceres tratando de calmar a sus compañeros, hasta hace poquito era el más nervioso. Se armó esto que no le conviene a Guaraní. Guaraní necesita que fluya el partido, que se siga jugando, porque está muy metido en campo de Olimpia, Olimpia cada vez más atrás. Tranquilo, le dice de Muner a Román. Sí, Fabián. Amarilla fue para Zavala, Víctor. Sí, Zavala y Barceló, el otro involucrado. Bueno, caliente, caliente, en Dos Bocas. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en la acta. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo comercial. Tres variedades tradicional, picante, calabresa, pan de ajo comercial. Y la combinación perfecta para tus asados. Olimpia gana por 1-0. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad. Solo en el ahorrazo. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresar la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Derby se perdió el segundo de Olimpia, Fabián, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual después, si se revisaba y se confirmaba lo que marcó el asistente, no iba a subir al marcador. A mí en el golpe de vista me dio la sensación de que parte inhabilitado. Después es lo que el asistente 2, en este caso Esteban Testa, termina marcando. La pelota larga y a profundidad. Viene para buscar la pelota a la derecha, cargando el equipo de Guaraní.
¿Qué reclama Tito Torres? ¿Vos que estás ahí, Vito? Sí, hubo un empujón que ya se fue la pelota primero y después ya lo empuja cuando estaba fuera el balón. Mateo amarra a Richard Prieto. No pasó mayores en esta acción. Bueno, vamos a ver en conferencia lo de Muner. Y Olimpia gana luego de 5 fechas, está ganando 1-0. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido grasa. Pollos Amanecer en Paraguay es nuestro producido por Granjero Campo 9SA. Desde Control analizamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control You Are. Ama como vos. Goleada Cerro Chinidense 5-2. Cerámica y Agua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica y Agua, ventas al 607-151. Cerámica y Agua 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalame El miércoles resistencia luqueño. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional. ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Quería expresar mejor. Mañana juegan Resistencia y Luqueño. La pelota a la izquierda la tiene Torre, mandó un centro, segundo poste, vino un rechazo. Buscaba Cardoso, la pelota es de Quintana, punta y tira, le pegó por bajo. Rodríguez por bajo, poste derecho, contra la marcamos al tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Fernández por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Pelotazo largo de Miño, pelota para Romeo. Falta, Romaño lo va a echar. Se va. Y te dije y anunciaste y ojalá tengamos el archivo. El archivo no miente. Le dije a Fabián, le dije a Víctor, le dije a la audiencia. Lo peor poner la Romaña como lateral a la vecindad de Romeo Benítez. Primero amarilla, ahora otra más y lo echa Fabián. Y ahí estuvo bien con el cambio de Muner, porque cuando ve que Olimpia hace ese cambio obligado y lo tiene que poner a Romaña de lateral, de Muner dijo, bueno, a complicarle la historia al colombiano y lo mandó al más rapidito, al más habilidoso, lo mandó a Romeo Benítez a la cancha justo sobre ese perfil. Y aquí encuentra el resultado con la expulsión de Romaña. Hay que ver si en el marcador, en el resultado final del partido, que es lo que importa, puede desequilibrar, pero lo complica Olimpia con la expulsión de Romaña. Sentido común, la velocidad de Romeo, el pique que tiene, la lentitud de Romaña. Olimpia comienza. Maneja más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar. Lactolanda, leche segura, mantenga queso. Lactolanda, la salud de cada día. 1-0 gana Olimpia. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario por todo octubre. Reactiva tu jubilación. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Electroban cumple 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, tan solo 969.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electroban 16 años mejorando tu vida. Hay tiro libre. Arturo. Sí, señor. Dos cambios en guaraní, camiseta 26, Rodrigo Amarilla, y camiseta 36, Luis Martínez. ¿Y quiénes se van? Y después del tiro libre me parece que se van a hacer los cambios, Arturo. Muy bien. Señores, va a venir el tiro libre de Morado. Por una mano en el gol de Prieto a través del VAR. Tiro libre para Guaraní. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosas, centrales sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosas, 100 años de familia, 100 años de servicio. Los domingos son de Pechugón sorprendido, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Hay tiro libre para Guaraní. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Fortín, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único, Sporting. Fútbol paralizado. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate a 319-0000. Salud protegida. Una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo poseo Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se veía en la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, fútbol FIFA. Va a tirar Romeo Benítez. Colocó remate. Le pegó la peinada. Se salva. Olimpia, pelota que se pierde cerca del Madrid. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informa personal Blue Conexión Total. Víctor. Dejaron la cancha Richard Prieto y Gastón Gil Romero. Ingresa en camiseta 26, Rodrigo Amarilla, y 36, Luis Martínez. Cambio, Fabián. Los cambios, puesto por puesto. Martínez es volante central. Gil Romero estaba extenuado, ya no tenía el despliegue del primer tiempo. Entonces, para reforzar la marca sobre todo y evitar que Olimpia tenga muchas facilidades en los contragolpes. Y después la presencia de Amarilla para volver a abrir la cancha, para ganar en velocidad en ese mano a mano, similar a lo que se pretendía con Prieto. La pelota va para Miño a la derecha, quiere bajarla, no, el 28 que ingresó, ¿no?
Amarilla tirado a la derecha. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuota fija sin reajustes en la inmobiliaria continua desde 1994. Ingresa www.posta.una. Ganarlo cambia todo. ¿Quiénes son Amarilla y Martínez, Víctor? Rodrigo Amarilla estuvo en Resistencia el año pasado, Guaraní le compró el pase, y Luis Martínez hizo inferiores en Guaraní, estuvo a préstamo el 12 de octubre, el volante central, y a partir del año pasado de vuelta aquí en Guaraní. La pelota de Cardoso en defensa, ahora como lateral derecho, saca Junior. Split Tokio 12.021, cuota 224.000 guaraníes. La primera con tu aguinaldo, compra 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida el mejor estilo. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Olimpia se defiende como puede. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. La nación de Tito Torres vencedora de una amarilla. Y Carlos Paul lo ve o no lo ve, Fabián. Sí, porque además lo miró desafiante, pero no molesta. Apenas sintió un roce del hombre de Guaraní, se dejó caer y después se enojó como si lo hubiesen atropellado. Para nada, fue infracción. La pelota a la derecha, viene cargando amarilla para Guaraní, amarilla con la pelota, rebae, saca Torres, pone la pelota por bajo para Quintana, apuradito para el fondo, ganó Olimpia 1-0. Informa Personal Blue, conexión total. Colombia 5, primer tiempo, Deportivo Cali con Gustavo Ramírez, titular, empata 0-0 ante Jaguares. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. El gol de Hugo Fernández. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Romeo, que es otra cosa, Guaraní con él. La pelota por bajo para Raúl. Romaña expulsado, doble amonestación, vino el centro de Salomón. El golpe de cabeza, viene corriendo Torres, le van a ganar. La pelota la controla bien. Se mete al ataque Román, la pelota por bajo. ¿Quién es? Es Steven Moreira. La pelota sobre la izquierda jugándolo. Carga Olimpia, que digo, carga Guaraní ahora con amarilla. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que las soluciones Ferroparecia 42 años ayudando a realizar tus proyectos. Por Acción Parques de Cordillera, entra a tener que ocupar cuotas desde 600.000 guaraníes, contratar al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Poner Vistone al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, gas automotriz, afloja todo, shampoo, Vistone y tecnología en lubricación. En San Justo y no tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos turcas y perpetuos socorro en redes sociales San Justo y Hierro. Mirá los gritos, mirá cómo está de Müller, Fabián. Pasa que Guaraní maneja la pelota con los volantes centrales. No se la dan ni a Benítez, que está abierto a la izquierda, ni a Amarilla, que entraron justamente para abrir la cancha. La pelota en el aire, sacaba Junior Barreto, viene para buscarla, Steven Moreira, se metía Romeo. Gran jugada, penal para Guaraní, Fabián. Y otra vez Gamarra, Digo otra vez porque viene de cometer un penal sonso inocente, banderín arriba. No hay penal porque el banderín sube ahora por parte del asistente. Bueno, lo que fue en esta, no hay la asistencia de Romeo Benítez. Fantástica asistencia. Offside, no hay penal. Propae con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven al 0183459-139 en proven.com.py. Ecolecoite. Slot del Sol Online. Se te registra con el código Robinson y 1000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes. El bono es bienvenida. ¿Discutible o no? Para mí, ¿discutible o no? Para mí es offside. Está la raya del área grande, en este caso ayuda y mucho para ver dónde está el cuerpo del hombre de Guaraní que recibe la infracción, en este caso Barceló. ¿Y qué está escuchando ahora el árbitro, Víctor? Allá en el VAR para ver la posición de Barceló con respecto a Mateo Gamarra. Y lo de Guaraní atentos a ver qué se decide con esta fuga. Fútbol paralizado. No reaccionamente sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Qué pasa, Víctor? Y todavía no se tomó la determinación, Arturo. Todos atentos cerca del árbitro para ver si es offside o si es penal para Guaraní. Vamos a ver qué determina el árbitro, por indicación o no. Para ver el monitor no hace falta que vaya. Si es offside, la avisa. Claro. Si se confirma el offside, simplemente le avisan porque ella tomó la decisión de penal. Si en caso de que esté habilitado Barceló. A mí en el golpe de vista me da la sensación de que es fina la acción, pero de que está levemente adelantado. La tecnología tendrá que demostrar si es así o no. Ahí está conversando Derlis González, Paul Benítez Derlis, que se resuelve. Un gol anulado por una mano de Prieto, que entendió el VAR, le llamó al árbitro Carlos Por Benítez, ahora sanciona penal.
por una falta de Gamarra, pero es offside hasta ahora, Fabián, ¿verdad? Sí, es lo que se está revisando para corroborar si definitivamente tiene razón el asistente 1 Héctor Medina o si termina siendo penal como en principio cobró Carlos Paul Benítez. ¿Y qué suspenso? Acordate que el partido anterior sobre descuento, la falta de Gamarra, empató Chiquito Jiménez, fue la última del partido, un penal tonto, inocente de Gamarra, y aquí Gamarra llega tarde, cruza, para mí hay infracción, el tema es que después subió el banderín. Aquí se demora todo. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Prueba Clanzol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol de Laboratorio Flash, nuestra calidad, su seguridad. El árbitro dice offside. Se mantiene Olimpia, gana 1-0. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta Unidad, comunicando 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa, un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Emoy. Una mano de Prieto, gol que entraba. Cantábamos incluso el gol, después vino Álvaro Insigne, no, se acomodó con la mano. Ahora penal que hace Gamarra, no, por offside, una entrega de Romeo, pelota cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de Y va a felicidad. terminar Deportivo. En Cantabria se descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0172-555-333. Cantabria sea. Descubrir la auténtica esencia del Chaco Chorti Beef, carne 100% chaqueña. Expulsado Romaña, doble amonestación. Carga 50.000 guaraníes y participa al sorteo de un viaje para alentar al Albirroca en Chile. Completa tus datos y subir la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroca. Nuestra higiene es nuestra liga contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Bueno, hay una falta cerca de mitad del terreno. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Nueve agregado, 1-0 de la Olimpia. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Se perdió mucho tiempo. En las acciones donde se tuvo que revisar lo de Prieto recién el penal y las intervenciones de lesionados. Romeo Benítez saca a Tito Torres como puede, vino un golpe de cabeza, Salomón y seguro Pino la controla. Bueno, sponsor oficial del Albirroca. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ganando Olimpia por 1-0. En Bristol solo por hoy aire split en cuota 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Directo a un punto Farma, nos partes 30% de descuento con tarjetas de crédito y te doy 35% con pago QR en punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y Cerro goleó al Trinidense 5 goles contra 2 y mañana se completa la fecha. Mañana Resistencia Luqueño. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Vino que nos reúne que 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre calidad papasa. Y para Olimpia lo importante, si se confirma, todavía queda mucho tiempo, desde lo anímico, desde lo mental, llegar al clásico con una victoria previa, rompiendo la racha previa al clásico. Salomón y con la pelota por bajo, Salomón y no llega Steven Moreira. La pelota de Gómez, arranca Gómez buscando la pelota de Derby. Atención, pica, se mete y se va, salió Rodríguez. El arquero con las piernas hacia afuera se balón. Con productos de calidad para cuidar desde adentro, Lactocop, el sabor de la familia. Compra chorizo parrilleros de pizza, carga tu factura en pizza.com.py. Participaste fabulosos premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un día picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Lo que puedes sentir es todo el aliento del público de Olimpia. Silenciosa desde el comienzo. La tribuna de Guaraní. Te presentamos del público guarinegro. Te presentamos los equipamientos de seguridad que no tiene precio ni más. Lo que la papi que no te dio con las motos que tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Gento. Salvo la protesta, preferencia por citar, en el gol anulado, en el penal que finalmente no fue, porque hubo un offside antes. La pelota de Berli por bajo, recuperó Guaraní, pelota para el medio. Se la viste mi niño, juega por bajo, la pelota la tiene Raúl Cáceres, va a ponerla para Romano, no sale Guaraní en el fondo. Mini Empeños, venta de arreglo de joyas, figura y plata, empeño, mejor cotización, servicio casi profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8001 y sal. 9 agregó un árbitro deportivo. Paso de fútbol Álamos, porque sí, Pino Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. El Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Señoras, señores, 1-0. Ganando el equipo de Olimpia. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Debes una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Romeo Benítez pasó de largo, Víctor. Así es, Arturo, ahí Paul Rivero era el que estuvo cerca de cabecear. Está terminando, Fabián.
se desinfló Guaraní en su presión después de esa pausa, en la revisión de si hubo offside o si era penal. Ese parate como que lo enfrió a Legendario porque estaba atorándolo Olimpia contra su área, contra su arco. Guaraní, después de que se enfrió el partido con esa pausa, ya no metió la misma presión que sí estaba ejerciendo en esos instantes previos. Vamos por 94. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Los martes ahorras con Sudamérica Bank, 35% de descuento en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Los dos llegan con victoria, por lo menos hasta ahora, para Olimpia en el Clásico del domingo, 5 de la tarde en para 1. Cerro Papullé goleó a Trevidense por 5 goles contra 2. Olimpia hace lo propio con Guaraní por la anotación de un gol contra 0. Hablamos del triunfo en Dos Bocas para Legendario hasta ahora. Batería Esparta con mayor fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Esparta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteo. Para Olimpia la victoria hasta ahora. Legendario va por su segunda derrota consecutiva. Víctor Guaraní perdiendo ahora. Segunda derrota consecutiva, Víctor. Así es, después de una muy buena racha con De Müller, está acumulando su segunda caída consecutiva y también se estancó en la tabla acumulativa pensando en Libertadores. A ver si lo convencen las imágenes para el técnico de Guaraní, De Müller. La pelota de Silva Berlis, vino, se metió, vino al área, le pegó un tiro, vino cierre, la marca y el rebote. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezani, 3 variedades tradicional, picante, calabresa, pan de ajo Mezani, la combinación perfecta para tus asados. En el ahorrazo encontrás todo lo que busca precio mayorista y gran variedad solo en el ahorrazo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 50 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Seguro que le conviene, seguro Chaco. El de Hugo Fernández. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito, ingresar la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Puedes amanecer, te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido en grasa. Puedes amanecer paraguayos nuestro. Producido por Granjeros Campo 9. Romani expulsado por doble amonestación. La pelota la tiene a la derecha. Cargando para movilizarse el jugador de Guaraní para tocarla bien. Estaba reclamando amarilla. Pelota sobre izquierda tocándola a Salomón y carga, juega para Romeo. Romeo de poder ponerla para Steven Moreira. Se fue Romeo. Steven mal. El rechazo largo de uno, Barreto. Puedes amanecer, te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido en grasa. Puedes amanecer paraguayos nuestro. Producido por Granjeros Campo 9. Desde control analizamos al cuidar de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control Oswar. Ama como ¿Qué vos. dice Arcevito? Quedarse ya mirando fijamente en este momento y acomodando a la zona defensiva, principalmente a los que tienen más cerca a Zavala e Iván Torres. La desesperación y los gritos de Müller, el técnico de Guaraní. ¿Por qué esto termina? Cerámica Agua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Agua. Ventas al 607-151. Cerámica Agua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. Terminando el partido, pelota a la derecha, la viene controlando Miño, juega por bajo, tocó para Raúl, metió la pelota a la derecha. Cuando se metía bien para buscar la pelota, Luis Martínez pedía amarilla, va a terminar el partido. La Plata Empeño es la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucora, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Gran jugada Romeo. Romeo por bajo, ganaba, vino el rebote. Busca la salida Silva. La pelota de Quintana, pone a la derecha Ale, pica, se mete en contragolpe. Acompaña a la izquierda a Derli, se escapó Silva, va al piso, sigue, dijo el juez. Más de 25 años junto con la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Corner, tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de Y felicidad. no se va a apurar, dale, Olimpia no se va a apurar porque esto termina. Todos momentos fueron para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Esto termina. Electrobank cumple 16 años. Aire Austec, 12.000, BTU, cuota 252.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, 16 años mejorando tu vida. Si quieres dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada, centrales sucursales San Lorenzo, 4 Macones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cardoso tira y termina. Terminando el viejo clásico, antiguo clásico. Ganando 1-0 Olimpia, gol de Fernández y están terminando. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Alturas de ya cerca del Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itaco. Botas fijas sin reajustes en Inmobiliaria contigo desde 1994. Va a sacar el portero Rodríguez, último minuto. Resta 1 y termina Olimpia disfrutando en tribuno. En tribuna, digo, parece resignación a Mineira con su público. La pelota de Romeo, 50 segundos.
segundos y se va el partido porque termina. La pelota por el medio para el jugador Román, que entró por el lastimado Monja. Tendrá que meterle el centro, no tiene más tiempo. Ahora lo hace, tiró. Atención con un disparo al arco. Ahí Salomón y contiene Espino, le dice la final. Lo último tuvo Salomón y Fabián. Acumuló mucha gente Guaraní arriba, pero no fue peligroso. El remate de Salomón y fue débil. Pensé que iba en buscapié, otra vez un centro, pero no. No se le prendieron las luces a Guaraní en los últimos minutos. En estos 9 de agregado no pudo aprovechar el tiempo que le quedó al partido. Se le está escapando de las manos. Final terminó, victoria de Olimpia Fernández, terminó 1-0, ganó Olimpia, 5 partidos después conoce la victoria. Segunda derrota consecutiva de Legendario, 1-0 Guaraní instante, Fabián en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube ya la 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, puntos de campo y futsal FIFA. 1-0 para Olimpia, Víctor. Gracias, Arturo. Nosotros aquí ya guardando a la comitiva franjeada, que va a bajar en un ratito después de lo que fue esta victoria, esta recuperación para el equipo dirigido por Francisco Arce. En un ratito estarán bajando acá, por aquí los directivos, a ver si tenemos la chance de hablar con alguno de ellos después de esto que implica volver a ganar para el conjunto franjeado. 3 empates, en realidad 2 derrotas. Los números de Olimpia en esos 5 partidos donde no pudo ganar. Lo último había sido la goleada 4-0 ante Ameliano en Para-1. Vuelve a ganar y justo previo al Superclásico, con todo lo que eso implica. Es cierto que para Olimpia el campeonato hace rato pasó a la historia, pero está el acumulativo, ese deseo de meterse a Copa Libertadores de América. Era un rival directo el que tenía enfrente como Guaraní, logró ganar. Con esto descuenta esa diferencia que había sacado Guaraní. Se le acerca a Trinidense, aprovechando la derrota que sufrió Trinidense en su partido previo a este duelo ante Cerro Porteño. Por eso es muy positivo para Olimpia y lo que implica desde el aspecto anímico, previo al Superclásico, ganar, llegar con esa motivación al partido ante el tradicional rival y a partir de ahí, ¿por qué no pensar en triunfos consecutivos? Claro que todavía tiene mucho por mejorar. En el segundo tiempo se quedó bastante, retrocedió bastante, le dio la pelota a Guaraní, apostó al contragolpe, ese contragolpe que solamente apareció en una jugada con Derlis González, que después no tenía ya incidencia porque había subido el banderín, pero le costó y mucho a Guaraní igual aprovechar esa situación. El que reclama es integrante del cuerpo técnico de Guaraní, fue con todo contra la terna arbitral y lo tuvieron que atajar. Es un integrante del staff del cuerpo técnico de Pablo de Muner. Habla Barceló, gentileza Tigo Sports, el atacante legendario. Bueno, creo que nos tenemos que quedar con el segundo tiempo, siendo protagonistas, volviendo a la identidad que tenemos y bueno, esto sigue, no nos podemos quedar con la derrota, hay que levantar cabeza que ahora el sábado tenemos un partido importante de vuelta a nuestra cancha y bueno, seguimos con las chances claras de seguir peleando ese tercer puesto en la Libertadores y afrontar después la Copa Paraguay. Faltó algo de suerte también, porque en las dos situaciones, hablo del penal y de la posición que le anulan el gol a Prieto por muy poquito, y eso también de repente no jugó a favor hoy. Sí, a veces los criterios de los árbitros uno no los entiende. Hay infinidad de manos, uno la cobra, en otro no. Creo que Richard no la toca en ningún momento con la mano, se ve claramente en la toma de frente que la baja con el pecho, pero bueno, los árbitros también se equivocan. Una lástima porque trabajamos toda la semana para este partido y bueno, tampoco nos quedamos con eso, como te digo, nos tenemos que quedar con los segundos 45 y levantar cabeza que el sábado tenemos que ganar. Gracias. Muchas gracias. Ahí está Barceló y sus declaraciones. Si tenés algo, Víctor, interrumpí. Por ahora Hugo Fernández va a charlar con la gente de la televisión. Así es que vamos a aprovechar para escuchar al autor del único gol del partido, pero te repito, si hay algo allí con la gente de Olimpia, de Guaraní, que va saliendo muy caliente. Circuito abierto naturalmente, cuando queda la gente de Olimpia alentando. Habla Hugo Fernández. Que muy contento por la victoria, la verdad que ya veníamos necesitando el partido pasado, se nos escapó en el último minuto y bueno, hoy por suerte se nos dio. Está tu tocayo Hugo Miño y Pancho López, que te eligieron como la figura del partido, que te van a saludar, Hugo. Huguito, ¿cómo te va? Felicitaciones. En un rato me tengo que ir a Villamorra también para hacer telefútbol, así que tenemos el mismo trayecto. Felicitaciones, Huguito. Hola, Nico, muchas gracias.
Bueno, contando un poquito, romper esta racha fue importante de no ganar varios partidos. En tu caso, segundo partido consecutivo marcando, porque el sábado también lo hiciste, Hugo. Sí, como dije, hoy por suerte se nos dio la victoria. En lo personal también muy contento porque de vuelta se me está dando los goles y bueno, creo que ahora tenemos que descansar porque el domingo tenemos un partido más importante también. Hola Hugo, felicidades, contame de tu gol, no te apuraste nunca, definiste muy bien, esperaste que el arquero te llegue completamente. Hola Pancho, sí, cuando veo que el central de Guaraní puntea y miro atrás mío, veo que estoy solo y bueno, ahí trato de no apurarme y bueno, la verdad que la definí muy bien. El domingo, escuchaste lo que estaban cantando la hinchada, ¿no? Digo, metiendo un poco de presión también los muchachos allí. Sí, como dije, el domingo tenemos un partido muy importante, más que eso es un partido aparte, como se dice, un clásico y bueno, trataremos, como dije, ahora descansar y prepararnos para el domingo, que va a ser un partido muy duro también. Ganar el clásico, no digo salva, pero sí será una alegría para tapar un poco este semestre donde no salieron las cosas. Sí, como dije, un partido aparte, creo que los dos queremos ganar un clásico y bueno, ojalá que podamos hacerlo y darle una alegría a la gente también. Con este resultado, Hugo, vuelven con todo a la pelea por clasificar a la Copa Libertadores, que es el gran objetivo, ¿verdad? Sí, trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos para poder ingresar en lo que es la Copa Libertadores. Hugo, felicitaciones nuevamente y gracias por el tiempo. Ahí está lo que decía Hugo Fernández con la gente de la TV, con Pancho López, nuestro compañero, con Hugo Miño. Allí se va retirando. Aquí queda don Luis Cacabelos, está el ingeniero Leite, directivos de Guaraní. Se retiró el señor José María Banumbeck. Se retiró Federico Acosta, expresidente de la institución. El enojo, la calentura. Yo particularmente veo mano en ese movimiento de Prieto, previo a la definición. Y después la otra es la del offside. Es fina, pero en el golpe de vista que tengo, no me fijé si en algún momento la imagen mostró con las rayas marcadas, pero a mí me da la sensación, de que está levemente inhabilitado Barceló. Todo tuyo, Víctor. Gracias, Fabián. Aquí quedaron hablando el ingeniero Leite, don Luis Cacabelo. Don Luis, ¿alguna opinión de la derrota aquí ante Olimpia? No.